Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 221. Dime, ¿qué parte de esto no te siente cómodo? ¿Comillas de qué hablas, Orun? Preguntó el líder Vivern, sin saber qué había provocado su pregunta y su repentino cambio de ánimo. Comillas es la parte en la que puedo ver tu estatus, o lo de la media esclavitud. ¿Eso es todo? No confiáis lo suficiente en mí para entender que no os quiero hacer daño. Sus acciones y palabras mostraban lo decepcionado que estaba con el Vivern, con la forma en que le veían. Los considera como familia, pero parece que no sienten lo mismo. Aunque lo hagan, la confianza que conllevan no es incondicionalmente estable. No es tan fácil como lo haces parecer, Orun. Nombrarnos nos hará realmente más fuertes, pero solo a costa de nuestra libertad. Somos monstruos, y hemos mantenido nuestra libertad durante cientos de años. Lo que nos pides es que renunciemos a esa libertad. No deberías esperar que sea tan fácil de hacer. Orun estaba enfadado con el líder Vivern, pero al mismo tiempo entendía su punto de vista y de dónde venían. Ni siquiera él estaba dispuesto a renunciar a su libertad para servir al rey duende, ni siquiera a costa de su vida, así que ¿por qué debería haber esperado que fueran diferentes? Lo entendía bien, pero no podía evitar sentirse decepcionado por el hecho de que los Viverns no confiaran lo suficiente en él. Oráculo, sí, maestro. ¿Hay alguna forma de que proyectéis mi estatus para que la manada de Viverns lo vea? Sí, maestro, es posible, pero no creo que sea buena idea. Planeo crear un imperio, oráculo. ¿De qué serviría si los cimientos de mi imperio no son lo suficientemente fuertes y confiables? Los cimientos se desmoronarán con un pequeño sacudimiento desde fuera, derribando así todo el imperio. Y no quiero que ese sea el destino del imperio que está por venir. Entiendo, maestro. Siguiendo las órdenes de Orun, Oracle procedió a mostrar su estado para que la manada de Viverns lo viera. Como una pantalla plana de televisión de 72 pulgadas, su estatus salió a la luz, abiertamente con las palabras escritas en negrita para que la manada las viera. Nombre, Orun. Raza, Rey Espíritu Duende de Fuego, Deidad. Trabajo, Rey Elemental de Fuego. Rango, Apocalipsis. Valor existencial. 100 millones. Todas las habilidades se muestran. Habilidad absoluta, Rey del Bosque Elemental, Rey Tierra Elemental, Rey de Fuego Elemental, Creación Elemental, todos de inmunidad. Forma racial, modo Rey Espíritu. Comillas que. La líder Vivern y su manada se maravillaron ante la estatua que les debía. Era más que incomprensible y tremendamente increíble para su comprensión, aunque pudieran verlo. Este es mi estatus. El líder Vivern se quedó sin palabras, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a Orun. Lo que acababa de soltarle era muy diferente del fenómeno al que estaba acostumbrada. El estatus de Orun no le sitúa en la liga de los monstruos, sino que lo convirtió en un mito que solo debería haberse hablado con palabras y recordado en recuerdos, no en carne y hueso. No te he mostrado esto para presumir de mí mismo, ni para dejarte atónito e indefenso. Te mostré mi estatus porque quiero renovar el vínculo entre nosotros. Quiero fortalecer nuestra confianza para que nunca se use en nuestra contra. Esto es lo que soy, y esto es lo que tengo. Ni yo mismo he comprendido aún el verdadero potencial de lo que es capaz mi estatus, pero soy consciente de lo aterrador que es mostrar eso a cualquiera. Sus palabras son una forma de decirles que no mostraría su estatus a cualquiera, ni siquiera a costa de su vida. Hacerles saber que quiere vincular su vida a la de ellos, sin sesgos en revelarles sus capacidades y fortaleza, mostrando hasta dónde llega a su confianza en ellos. El líder Vivern miró a Orun con expresión sombría, encontrando estúpidas sus acciones anteriores. El estatus de Orun indica que no son nada ante él, un ser que podría derrotarlos fácilmente con solo darle un toque en la pierna. No confiaban lo suficiente en él como para compartir su estatus con él, pero lo hacía sin dudar ni un instante. Lo siento, Orun. En nombre mío y de mi manada, pedimos disculpas por no confiar lo suficiente en vosotros. En ese momento se avergonzaba de sí misma. Al ser sumisos bajo Orun, no hace más que traerles varios méritos. Solo lo hace para ayudarles a hacerse más fuertes, no para tenerlos bajo su control. Si esa era su intención, podría haberlo hecho a la fuerza, sin necesidad de consultar con ellos primero. Está bien. Me parece bien. Orun aceptó rápidamente la disculpa de la líder Vivern, comprendiendo de dónde venía y pudiendo identificarse con ello. Debería empezar a pensar en un nombre para los 16.
dice Orun, ya con dificultades para encontrar un nombre. Orun, ¿te importará nombrarnos a los 16? Dejando a un lado nuestro número, nuestra raza no pertenece exactamente al reino inferior. Su estatus supera con creces su imaginación, y se ha convertido en un reino con el que solo pueden fantasear, pero eso podría cambiar si Orun les concede un nombre. La especie Wyvern, aunque no está en la categoría de monstruos de alto nivel, sigue estando dentro de los monstruos de clase media y puede considerarse una de las especies más fuertes entre otros monstruos de clase media. Si también se tiene en cuenta, el hecho de que la manada está en una etapa en la que avanzar más en la línea evolutiva se ha convertido en una tarea difícil de lograr. Orun necesitaría una enorme cantidad de mana solo para poder activar una etapa de evolución para un Wyvern, mientras que la manada tiene 16 en total. Si Orun usara su núcleo de maná en los 16 Wyverns, con su objetivo de desencadenar su evolución, necesitaría mucho más maná de lo normal para llevarlo a cabo, y eso a su vez haría que Orun perdiera para siempre parte de su núcleo de maná. Lo que se reflejaría en su valor existencial, que acabaría disminuyendo drásticamente. Se desconoce a qué cifras se detendrán los números, y eso lo hace aún más peligroso para él. Capítulo 222. Todo va a salir bien. Tengo un plan para evitar que eso ocurra. Orun, retumbando con confianza, tranquilizó al líder Wyvern sobre el tema del consumo permanente de mana para el proceso de nombramiento. Comillas, tienes una manera. ¿Qué pasa? Orun no fue quien tuvo la idea, fue Oracle. Solo después de varias evaluaciones sobre cuánto mana costaría nombrar la manada de Wyvern. La tarea de Oracle es asegurarse de que Orun siga creciendo sin interrupciones, y lo que está a punto de hacer podría llevar a una disminución del crecimiento que ha acumulado a lo largo de los años. Poniendo en práctica mis características raciales. La nueva habilidad adquirida por Orun, la creación elemental, como su nombre indica, es una habilidad que otorga a Orun el poder que se otorga naturalmente a todos los reyes elementales. La habilidad es el propósito de la existencia de todos los reyes elementales, y Oráculo ha encontrado la manera de usar ese propósito para beneficiar a Orun. Cuando luchaba con Caius, usó una habilidad de tipo absoluto para crear a Salamander y Efreet, dos espíritus elementales de alto nivel. Los elementales creados podrían considerarse en su forma incompleta, como resultado de la composición de la que estaban formados, la fusión de un humano con un rey elemental. Incluso en su forma incompleta, tenían dentro de sí un núcleo que genera energía en sus cuerpos y hace posible el movimiento, escupiendo fuego y ejerciendo una habilidad física similar a un desastre. El núcleo es lo que los diferencia de una muñeca sin vida, y también es lo que Orun va a usar como resquicio en el proceso de nombrar al Wyvern. El requisito para nombrar a un monstruo se determina en función del núcleo, no exactamente del mana. Solo un núcleo mucho más grande, que contiene más mana, puede tener el privilegio de nombrar a un monstruo de rango más débil que el que lo nombra. El plan de Oracle es usar la habilidad de creación elemental para crear un elemental, luego se extraerá el núcleo de ese elemental y se usará en la designación de los Wyverns. Es una especie de proceso de sumas, dando a los Wyverns el núcleo del elemental creado, mediante el proceso de nombramiento. Lo que Orun perderá en este proceso es la cantidad de mana que se necesitará para usar la habilidad. El mana usado en la activación de una habilidad acabaría siendo recuperado. Pero el mana usado para nombrar un monstruo no se recuperará. En su estado actual, tiene un límite en la cantidad de espíritus elementales que puede crear a la vez, pero los números deberían ser más que suficientes para alcanzar los 16. Oracle ha discernido que se necesita un máximo de 10 millones de mana para usarse en la creación de un espíritu elemental de nivel más alto, una creación que tiene su propio núcleo de mana con la ayuda de la habilidad de creación elemental. Comillas, servirá eso. La idea suena bien a oídos del líder Wyvern, pero la lógica detrás resulta confusa. Funcionará. Le he hecho una prueba teórica y he verificado su resultado. Lo único que tengo que vigilar es el uso de mana. No quiero quedarme sin ella cuando aún queda mucho por hacer. Todo lo que necesito de vosotros ahora es qué nombre preferís usar. No funciona así, Orun. Tú eres quien nombra, así que eliges el nombre que creas apropiado para nosotros. Ya veo, Orun se siente atacado. Su sentido para los nombres no es de primer nivel, y se pregunta si el Wyvern estará satisfecho con el nombre que les da. ¿Un nombre? Oráculo, ¿puedes ayudarme aquí? Sí, maestro, puedo, pero sería más simbólico si el maestro acaba inventando el nombre. Orun decidió poner en práctica los consejos de Oracle y del líder de los Wyverns. Si los dos sugieren simultáneamente que él elija el nombre, debe significar que es así de importante, así que ¿por qué no?
Vale, para empezar con el nombre, necesito que hagáis cola en línea recta, los machos a la derecha y las hembras a la izquierda. El orden debería estar en selección histórica. El más pequeño al frente, hasta el mayor al fondo. La líder Wyvern cumplió la orden de Orun, empezando por la líder Wyvern que voló hacia la parte trasera mientras el resto de los Wyvern se acomodaban según la diferencia de edad y el género. Orun estaba en el centro de la raza dividida por géneros, y pensó profundamente antes de empezar a nombrar. En el lado derecho de la fila hay 6 machos y en el lado izquierdo hay 10 hembras. Primero comprobó sus números antes de empezar a caminar entre ellos mientras daba los nombres que había pensado cuidadosamente. Orun siguió caminando, tocándolas y dando un nombre, luego pasó al siguiente, de derecha a izquierda. Desde el primer varón hasta el sexto, los nombraba. Wyverns masculinos, de menor a mayor. Wolfram Valdek. Barcecha Vanjala. Winslow Botan. Para la Wyvern hembra, su nombre es el siguiente. Wyverns femeninas, de menor a mayor. Brenna Villerian. Whitney Vanessa. Bayana Bastria. Wendy Wilma. Esos fueron los nombres que dio a los 15 Wyverns, y llegó al último, el más antiguo de todos, el líder Wyvern. Vildria. Ese es tu nombre a partir de ahora, dice Orun, tocándole el ala como una mano. Cuando por fin terminó de nombrarlos a todos, se giró y caminó hacia donde había estado antes, en el centro, mirándolos a todos. Oráculo, puedes comenzar el proceso de evolución ahora. Como ordene, maestro. Por su orden, Oracle inició el proceso, empezando por tomar el control del cuerpo de Orun. Tenía ambas manos extendidas a los lados y las levantó lentamente. A diferencia de Orun, que disfrutaba de la emoción de mencionar qué tipo de habilidad iba a usar, Oracle no era así. En el momento en que tomó el control del cuerpo de Orun, Oráculo activó la habilidad de creación elemental y comenzó a cumplir su tarea. Un orbe brillante se formó sobre la cabeza de Orun, acumulando más orbes en él y convirtiéndolo en un solo orbe enorme. La esfera había alcanzado su forma culminante y ahora seguía a toda la manada de Wyverns. De repente dejó caer la mano, con la esfera en respuesta a su acción, cayó apresuradamente sobre la manada de Wyverns, rompiéndose en medio de ellos y dividiéndose en 16 pedazos. Los fragmentos destrozados, algunos más grandes que el resto, encontraron su camino hacia los Wyverns, penetrando lentamente en su escama, hasta que dejaron de verlos. Capítulo 223. Vale, es hora de ponerse a trabajar. Después de que Oracle terminara el proceso de la ceremonia de nombramiento, la manada de Wyverns en su conjunto entró en sueño, para que su proceso de evolución pudiera comenzar. Se desconoce su momento de despertar, pero Oráculo predijo que les llevaría un tiempo debido a la naturaleza de su raza. Orun había usado la arena del desierto para moldear una sombra que albergara a la manada de Wyvern, manteniéndolos dentro hasta que terminara su despertar. También decidió aprovechar ese tiempo para preparar todo, y va a empezar reformando el desierto, poniéndolo en una forma que sea más propicia para que la manada viva en ella. El primer problema que planea resolver es la construcción de un terreno elevado donde resida la manada de Wyvern. Había agotado aproximadamente el 20% de su maná total en la ceremonia de nombramiento del Wyvern, y ahora usará el resto para construir donde residirán todos. Maestro. Un poco ocupado aquí, Oracle. Orun estaba a punto de comenzar el proceso de construcción cuando Oracle hizo sonar su voz en su cabeza. Disculpe la intrusión, maestro. ¿Qué es lo que tienes que decir? Orun sabía que Oráculo no le llamaría sin motivo, así que animó al vacilante Oráculo, que se había rendido, a decir lo que pensaba. Si el maestro quiere reconstruir el desierto en una forma más propicia, entonces sugiero empezar por hacer crecer el bosque, para imitar cómo era su hábitat anterior. Orun entró en un punto muerto un momento, considerando lo que Oracle acababa de decir. También me encantaría que eso fuera realidad. Pero como sabes, mi habilidad con la vid no puede recrear la sensación de un bosque real. El resultado que acabará trayendo es un bosque oscuro y lúgubre. Maestro, has olvidado que tu habilidad de enredadera ha evolucionado a una habilidad de bosque. Había estado demasiado ocupado evolucionando el Wyvern, pensando en qué siguiente paso dar y muchas otras cosas, lo suficiente como para olvidar los cambios que habían ocurrido en su habilidad. Muy bien entonces. Usaré la habilidad del bosque. También necesito saber cuál es su efecto, saber en qué área lo voy a utilizar. Orun respiró hondo, apoyó ambas manos en el suelo y activó su habilidad elemental del rey del bosque. Lo que salió del suelo arenoso fue una sola flor que brotó frente a Orun.
El color de la flor era de un verde vibrante y contenía una dosis enorme de vitalidad, como se reflejaba en lo rico que es su cuerpo por fuera. La flor se extendía hacia arriba, con su raíz elevándola alto, y cuando alcanzó cierta altura en la que su cima ya no estaba dentro del rango normal de visión de Orun, se abrió lentamente, separando sus hojas en 4 formas y tomando la forma de un trébol de 4 hojas. Además de que su hoja se expandió y reveló el patrón de 4 tréboles, su espora también se liberó a la atmósfera, cayendo al suelo como granos de pétalos. Hermosa. Orun quedó cautivado por la vista impresionante de las esporas cayendo al suelo. La hermosa vista en un instante se volvió violenta cuando enormes árboles brotaron abruptamente del suelo como si estuvieran un puño. El ritmo de los árboles creciendo era asombroso. Era como si estuvieran en una competición de brotes de crecimiento, con uno superando al otro. No tardaron en formar bosque a los árboles, y cuando eso estuvo hecho, el verde creció de las ramas, sacando a relucir la naturaleza forestal. Wow, la fuerza vital del bosque está siendo suministrada por el amo y se marchitaría inmediatamente si algo malo le ocurriera al amo. Orun estaba asombrado. Lo que acaba de hacer no es como su otra habilidad de enredadera, que solo busca imitar un bosque. Esta habilidad le ha permitido crear un bosque real, ha provocado el nacimiento de árboles, los mismos árboles que crecen, dan frutos, envejecen y mueren, con una descendencia en su lugar. Su habilidad le permitió iniciar un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, dando inicio a una nueva generación. Orun no se da cuenta, pero ya se estaba acercando a su objetivo de ser lo suficientemente fuerte para salvar y matar cuando quisiera. El tamaño del bosque no se extendió a todo el desierto. Solo alrededor del 30% del desierto se convirtió en bosque, dejando al 70% restante tal cual. Orun quitó la mano del suelo y se adentró en el bosque recién creado, dejando atrás a la manada de Wyverns que estaba tumbada en el último escalón del bosque. Orun se sorprendió al ver cómo los árboles le abrían paso en cuanto sus pies tocaron el bosque. Parecía que tenían voluntad propia y le rendían respeto abriéndole un camino para que él pudiera pasar. Esto ocurre porque el bosque está conectado con el maestro. Desde la raíz hasta todo el cuerpo. Eso, a su vez, le da al maestro la capacidad de darles órdenes psíquicas. Me imaginaba que era algo así. O el bosque se ha vinculado al de Orun, dándole la capacidad de darles órdenes mentalmente, ya sea en formas separadas o como una sola entidad. Es como su zona de territorio donde todo lo que necesita hacer es pensar en lo que quiere, y así es, siempre que esté dentro de la capacidad de lo que el bosque puede lograr. Caminando por el sendero pavimentado del bosque, Orun extendió solo la mano derecha hacia los lados. Segundos después, una de las ramas con frutos se dobló hacia un lado de Orun y cayó en su mano, un fruto jugoso. Es que se hace agua la boca, comentó, soltando otro bocado de la fruta lo suficientemente grande como para sostenerla con ambas manos. Capítulo 224. Desde arriba, Orun contemplaba el denso y denso bosque, sombreado por sus hojas arbustivas, que no dejaban espacio a la vista para que el suelo fuera regado por los nutrientes proporcionados por el sol, que a su vez fortalecerían la raíz de los árboles que forman el bosque. Movió la mirada más allá del alcance de lo que la vista normal podía permitir, moviéndola apresuradamente como si buscara algo dentro del bosque. Orun había salido de su territorio recién adquirido, dirigiéndose al territorio humano. La manada de Wyverns seguía dormida, sin que él supiera cuándo iban a despertarse, así que decidió ponerse a trabajar en lugar de quedarse ocioso. Actualmente no tenía nada más que hacer en el desierto de arena. La altura que había planeado construir, estará terminada cuando la manada despierte. Quiere consultar primero con la líder, para ver si tiene alguna otra sugerencia que añadir a ello. Con eso en mente, se fijó un destino temporal, para trabajar en la realización de su nuevo objetivo. La intención de Orun al venir al territorio humano era simplemente reclutar a otros monstruos, persuadirlos para que le siguieran hasta su territorio. El bosque sobre el que ahora flota es una de las pertenencias de los territorios humanos, infestado de monstruos. Hizo que Oracle recorriera todo el bosque cercano, con la intención de buscar monstruos más fuertes para reclutar, y este bosque es su primer paso hacia ese objetivo. El bosque albergaba un número considerable de monstruos, la mayoría débiles y de mente desquiciada. No tiene planes de reclutar primero monstruos débiles, esos son los que menos van a reclutar al final. Su intención al ir primero tras los monstruos fuertes es que pueden ser muy problemáticos de tratar. Se familiarizará con los monstruos fuertes, se vinculará con ellos y entenderá más desde su perspectiva.
Una vez hecho eso, con su ayuda, establecerá una jerarquía que ayude a mantener el orden, para que cuando los monstruos débiles se unan a ellos, no sean empujados por los monstruos más grandes. Encontré uno. Los ojos de Orun fueron rápidos en detectar una especie de monstruo abajo, con la fuerza necesaria en un monstruo. Bajó y realizó un aterrizaje perfecto justo en el centro del hábitat de la especie. El suelo quedó aplastado cuando Orun cayó sobre él, creando un cráter. Los árboles respondían en arcos inestables, y el viento anunciaba su llegada aumentando su corriente, lo suficiente para desprender el equipo ligero y pesado presente en la zona. Había chozas mal hechas construidas con madera y paja donde Orun había aterrizado, junto con monstruos respirantes con cabeza y cola de toro, y el cuerpo musculoso marrón de un humano bajo esteroides duros. La primera especie que Orun ha intentado reclutar es un monstruo popularmente conocido como minotauro, con 2 pares de cuernos estirados a cada lado de la cabeza. Los minotauros estaban medio desnudos, y la única ropa que llevaban era el trapo usado para cubrirse la entrepierna. La repentina interrupción causada por Orun fue suficiente para atraer la atención de los minotauros que estaban cerca, y pronto se reunieron a su alrededor, cada uno alcanzando una altura que hacía que Orun pareciera un ser más bajo que un enano. Aunque recientemente había aumentado de altura, ahora medía en el límite de 5, casi llegando a un 6. La mayoría de los minotauros estaban armados con herramientas primitivas, sin costado afilado ni piezas metálicas, lo que hacía que parecieran inofensivas a simple vista. El resto del minotauro estaba con las manos vacías, y Orun pudo discernir el miedo que irradiaba el cuerpo de quienes no tenían arma. Sin hacer preguntas, los minotauros armados corrieron agresivamente hacia Orun con la intención de matarlo. Un monstruo caído del cielo y aterrizando justo en el centro de su hogar no es buena señal para ellos, y no estaban dispuestos a arriesgarse a quedarse parados dejando que siguiera funcionando hasta que finalmente estalle. Oráculo, sí, maestro. Quiero que bajes mi fuerza para estar un poco por encima de los minotauros. Como ordena el amo. Orun aún no entiende hasta dónde llega su capacidad física actual, ni qué podría hacer con solo un puño. No planea averiguarlo probándolo con la especie que intenta reclutar. Enfrentarse a ellos mientras él está a plena fuerza les causará daños graves y, en el peor de los casos, podría llevar a la muerte de muchos. Si eso ocurriera, sin duda su plan sería frustrado, lo que llevaría a una situación en la que llegar a una solución amistosa sería imposible. Ahora mismo, le temen como a un enemigo desconocido, no como al asesino de su especie. Lo que tiene que hacer es someterlos suavemente sin matar, y luego puede seguir intentando convencerlos. Uno de los minotauros lanzó su tosca arma sobre Orun, mientras que el resto también le atacó desde todos los rincones, situándolo entre ellos, en una escena de un ratón atrapado rodeado de gatos con todas las rutas de escape bloqueadas. Orun se quedó quieto y dejó entrever los gruñidos de su tosca arma que caía sobre él. Como pedazos de restos que son, sus armas se hicieron añicos al hacer contacto con Orun. Los minotauros se quedaron sorprendidos por un instante, perturbados por cómo sus armas podían descomponerse solo tocando al diminuto ser que tenían delante. Hubo otros minotauros que lograron recuperarse rápidamente del choque y realizaron otro ataque usando solo sus propias manos como armas. Van bajó la mano hacia Orun, que fue rápido en levantarla para defenderse del puño enorme, que podría levantarlo fácilmente del suelo. Es decir, si su peso corporal es igual al de su capacidad física natural. Capítulo 225 se encontró en una situación en la que estaba en inferioridad numérica pero no en su clase. Orun extendió la palma y detuvo el puño que estaba a punto de derribarlo. Fue un shock para el minotauro al ver cómo Orun detuvo el puño para no mover un punto o estresarse por ello. La serie de sorpresa no terminó ahí para el minotauro, ya que Orun decidió prolongarla haciendo algo realmente absurdo. Con el puño del minotauro descansando sobre la palma de Orun, retiró la palma y la estiró como si fuera papel, antes de deslizarla por el puño cerrado del minotauro. En contra de la voluntad del minotauro, Orun abrió con fuerza su puño cerrado usando la palma deslizada. Agarró un dedo, siendo la única parte del minotauro en la que cabía su mano. Orun envolvió la palma alrededor del dedo y lo usó para hacer rodar al minotauro boca abajo, con su cuerpo cayendo bruscamente al suelo. El cuerpo del minotauro cayó al suelo con la cabeza mirando al cielo, sometiéndose al poder que sabía que no podía enfrentar. El resto de los minotauros observó como uno de los suyos era derribado por un ser que ni siquiera tenía la mitad de su tamaño. Retiraron su cuerpo tembloroso hacia atrás, temerosos de lo que les sería si se lanzaban contra él. HMM.
Tienen miedo, son débiles de mente, pero comprensibles. ¿Quién no desesperaría ante un poder lo bastante grande como para derribar a su campeón sin esfuerzo alguno, y con una cara que ni siquiera se tomaba las cosas en serio con ellos? Comillas, te atreves a entrar en mi morada y causar estragos como quieras. Los minotauros, que temían a Orun, allanaron el camino para quien acababa de hablar, el gran líder de los minotauros. Caminó lentamente por el sendero abierto por su marada que le llevaba directamente a donde estaba Orun. La característica distintiva que diferencia al líder del resto de los minotauros son los extraordinarios cuernos largos en su cabeza y su cuerpo sobredimensionado. Desde donde estaba, Orun tuvo que tomarse la molestia de inclinar la cabeza hacia atrás y levantarla más de lo normal solo para poder mirar a su líder a los ojos. Comillas, un monstruo. De tu tipo es algo que nunca había visto antes. Mirando fijamente a Orun, el líder minotauro lo observó, con una descripción física que encaja con la de un monstruo, y su especie permaneció sin afiliación. Orun habría sido sordo al idioma del minotauro, pero tras alcanzar la condición de divinidad, todos los idiomas parecen fluir de forma comprensiva a sus oídos. No te dejes molestar por mi aspecto. Soy lo que llamarías un híbrido, pero mi raíz proviene del tipo duende. En 4 palabras, yo soy un duende. Orun dio lenta y con calma un breve resumen de su identidad, poniendo fin a la breve introducción al dirigirse a sí mismo como un duende. Comillas, un duende. El líder minotauro volvió a mirarle de pies a cabeza y luego se preguntó qué lado de él se parecía al de un duende. Se giró, con ojos observadores en el entorno y en cada uno de los minotauros presentes, para ver cuánto daño les había causado el llamado duende. Vio que no había daño, salvo el minotauro que se había desmayado tras caer al suelo. El líder minotauro podía ver que Orun estaba alegres de los otros minotauri y les habría hecho daño en cuanto le atacaran. Pero no lo hizo, lo que significa que no está aquí solo para pelear con ellos. Comillas, ¿qué queréis de nosotros? El líder minotauro calmó sus nervios, su ira se ahogó solo para poder entender por qué el monstruo les había atacado si no era con el propósito de matarlos. Estoy en un viaje para crear un imperio, y quiero que tú y los tuyos seáis uno de sus habitantes. Líder minotauro, necesito que tú y los tuyos hagáis las maletas y me sigáis justo detrás hasta el nuevo hábitat monstruoso que he adquirido. Sabía que sonaba raro la primera vez, así que intentó decirlo de nuevo, pero por más que lo hiciera, no servía de nada para compensar lo raro que sonaba. El líder minotauro permaneció en silencio, poniendo una expresión que dificultaba que Orun discerniera en qué estaba pensando. Lo es. Emocionado. Orun escuchó el latido del líder minotauro para entender lo que sentía. Se quedó atónito al oír el latido del corazón del líder minotauro golpeando violentamente como una bomba de relojería lista para estallar. Este tipo de emoción no se consigue porque esté contento de acompañarme como le pedí. Orun volvió a prestar atención a su latido, pensando que podría haberlo adivinado mal, pero el resultado fue el mismo. O sintió que el aire que rodeaba al líder minotauro sufría un cambio siniestro, con su sed de sangre brotando de su cuerpo. Orun se apartó a tiempo antes de que el puño del líder minotauro pudiera alcanzarle. Tocó el suelo del que se había alejado, y luego cayó con un devastador choque al suelo. Entras en mi territorio, tratas bruscamente a los míos y aún tienes la esencia de ordenarme que sea sumiso contigo. El líder minotauro retiró lentamente la mano del suelo, revelando el daño que su puño le había causado. Duende o lo que seas, no vas a salir vivo de aquí, dijo con voz amenazante, señalando con la mano a Orun. Comillas, un duelo, ¿verdad? Orun presionó sus nudillos uno contra otro, saliendo un crujido de ella. Como pensaba, ser un monstruo es lo mejor, dijo, dirigiéndose hacia el líder minotauro y finalmente llegando a su frente sin señales de intimidación por el minotauro sobredimensionado. Resolvemos esto de monstruo a monstruo. Si gano, te sometes a mí, y si ganas, yo me someteré a ti. Orun no esperaba que fuera fácil, ni por una vez pensó que los minotauros estarían dispuestos a seguirle después de hablar con ellos. Son monstruos, y la forma en que resuelven sus disputas es mediante el uso de la fuerza bruta. Como monstruo, no está exento de las reglas y tiene la intención de respetar las leyes naturales de su especie. Capítulo 226. Esto no está bien. El líder minotauro hizo oídos sordos a la propuesta de duelo de Orun y lo atacó inmediatamente con el puño apuntando a Orun desde un lado. Orun, por su parte, extendió la palma con calma y detuvo el puño antes de que pudiera tocarle. Tienes que tomar una decisión antes de que empiece el duelo.
Orun no estaba dispuesto a librar una batalla infructuosa contra el líder minotauro a menos que arriesgara su libertad y la del resto de los minotauros. No sacrificaré la vida de mis hombres por vuestro entretenimiento. El líder minotauro retiró la mano izquierda y dio varios pasos alejándose de Orun antes de responderle. Eres un líder ejemplar. Pero verás, no lo hago precisamente por diversión. Con un parpadeo del líder minotauro, perdió rastros de la figura de Orun, ausentes en sus ojos no solo del líder, sino también del resto de minotauros presentes. Boom fue el siguiente sonido que reverberó en sus oídos, salvo el del líder minotauro que salió volando varios kilómetros lejos, estrellándose contra un par de árboles antes de detenerse bruscamente. El cuerpo del líder minotauro se detuvo solo después de romper varios árboles y formar un camino desde donde fue golpeado hasta donde terminó deteniéndose. Comillas habilidad berserker, locura del guerrero. El líder minotauro, tras activar su habilidad laboral, se recuperó rápidamente de la experiencia de que su cuerpo golpeara y estrellara árboles. Se levantó del suelo y se preparó para atacar a Orun, que ya había acortado la distancia y ahora estaba a menos de 3 metros de él. Admiro a un líder que piensa primero en sus subordinados. Un líder así es el tipo que espero tener en mi imperio. Dijo, acercándose lentamente al líder minotauro que estaba en tensión y alerta ante cualquier ataque repentino. Lo que no tolero, sin embargo, es un líder demasiado ignorante para ver las cosas con un marco más grande. El paso lento de Orun se aceleró abruptamente y pudo alcanzar al líder minotauro con solo 2 pasos adelante, una distancia que le habría llevado 10 pasos si hubiera ido a un ritmo normal. El líder minotauro también reaccionó rápidamente cuando Orun se acercaba, extendiendo el puño para detenerlo. Orun desvió su puño sin esfuerzo dándole un golpe a un lado, y luego fue tras el líder minotauro de frente. Llegó hasta el líder minotauro, con solo un pie de distancia entre sí. Orun apretó el puño y le atravesó el estómago, enviándolo por los aires más lejos y chocando contra más árboles que la primera vez que lo lanzaron volando. Este es el problema entre nosotros, los monstruos. Orun fue tras el líder minotauro que había perdido el control de su cuerpo y seguía destrozando árboles una y otra vez. Nuestro orgullo ha limitado nuestro proceso de pensamiento, llevándonos a nuestra caída a manos de una raza más débil que nosotros. Dijo, mientras destrozaba el cuerpo del líder minotauro, enviándolo aún más lejos y más rápido que antes. En el proceso, el adversario de Orun arremetiendo contra el líder minotauro era el bosque que lentamente se iba destruyendo, perdiendo su forma con la línea recta que se trazaba con el cuerpo del líder minotauro. Pero aún hay esperanza para nosotros, los monstruos. Orun, una vez más, alcanzó al líder minotauro y le puso la palma en la cara, luego la estrelló agresivamente contra el suelo, poniendo fin a su vuelo incontrolable y a que los árboles fueran destruidos aún más, por ahora. Con los poderes que poseo, he decidido no usarlo como una forma de representación individual, sino extenderlo a mis características raciales en su conjunto. El líder minotauro se levantó lentamente del suelo, luchando por recomponerse. Su cuerpo estaba en mejor condición de lo que uno habría imaginado para alguien que había pasado por tal obstáculo, resistiendo varios golpes de Orun y los árboles contra los que su cuerpo había chocado. La salvación del cuerpo del líder minotauro que sigue en buen estado se debe a 2 cosas. La primera es la habilidad laboral que posee el líder minotauro. La locura del guerrero es una habilidad que fortalece la habilidad física, a cambio del alto consumo de mana, seguido de un dolor insoportable y mortal tras el uso de la habilidad. La otra razón es que Orun no se tomaba las cosas en serio con el líder minotauro y se contenía para evitar causar daños irreparables a su cuerpo. En este caso, no existe tal cosa como irreparable, ya que el cuerpo del líder minotauro acabará sanando de cualquier lesión sufrida tras una evolución. Así es. A pesar de lo que le hizo al líder minotauro y de la paliza unilateral que le ha estado imponiendo, Orun sigue teniendo la intención de que él y sus compañeros le sigan al desierto, su nuevo hábitat. Este lugar puede parecer su hogar para ellos, pero no lo es. Los verdaderos dueños son los humanos, no los monstruos. Cualesquiera que sean los sentimientos o apego que les queden hacia este bosque, Orun lo aplastará todo. Pero su propósito al golpear al líder minotauro es hacerle ver lo débil e indefenso que es realmente. Todo lo que haría falta para que los humanos tomen este bosque, y para que los minotauros se fueran, es una gran cantidad de soldados humanos, y ellos tienen eso a su disposición. Mientras estén en territorio humano, nunca estarán seguros ni libres para deambular, ni tendrán el privilegio de llamar a un lugar particular su propio hábitat.
Tienes un cuerpo resistente, y eso te convierte en un buen general para el nuevo imperio monstruoso que está por venir. El líder Minotauro aún no se había rendido ni mostraba signos de desesperación ante el poder de Orun. Su habilidad sigue dándole fuerza cuanto más dura la batalla unilateral, y puede sentir la sangre hirviendo vigorosamente ante la idea de derrotar a Orun. Capítulo 227. Tu determinación para seguir luchando contra mí es admirable y encomiable. Sin embargo, tu estupidez al discernir el nivel de poder entre tú y yo es incomprensible. La figura de Orun, que el líder Minotauro observaba, desapareció, y solo quedó el espejismo de que alguna vez estuvo allí. Apareció por encima de la cabeza del líder Minotauro y bajo el puño cerrado sobre su cabeza. Reprendo a un líder que no sabe cuándo rendirse ante un todopoderoso. Con las palmas entrelazadas, Orun golpeó la cabeza del líder Minotauro hacia abajo, enterrándola en el suelo y obligando a sus rodillas a doblarse en señal de sumisión. He venido aquí ofreciendo una mano que salvará a los vuestros y a los míos en general. Los pies de Orun tocaron el suelo y caminó lentamente hacia la espalda del líder Minotauro. Horas se puso de espaldas, agarró su dedo meñique, estirándolo y dejando el cuerpo del líder Minotauro en el suelo. En lugar de aceptar mi oferta, la descartaste bajo la excusa de que no quieres servir bajo otro. Con el dedo meñique del líder Minotauro sujeto por Orun, lo usó para levantar el cuerpo del líder, luego comenzó a girarlo en círculos, mientras mantenía la postura sin dar un solo paso por él. Al girarla en círculo, el cuerpo del líder Minotauro chocó contra los árboles, golpeando su cuerpo con ellos y formando una espiral en el bosque, que arrancó todos los árboles que el cuerpo cruzaba. Me cuesta entender cuando comprenderás que todo esto es por ti, y no solo por mí. Cuando Orun terminó de girar el cuerpo, dirigió su puntería hacia arriba y lanzó al líder Minotauro hacia arriba, superando la altura de los árboles. Orun se había alejado del suelo y apareció en el cielo, situándose a una altura que el líder Minotauro lanzado aún no había alcanzado. Pensarías que eres fuerte, que eres imparable. Créeme, no eres más que uno de los peces presentes en el océano. Aún no eres una ballena, ¿por qué obligarte a actuar como tal? El líder Minotauro finalmente llegó a la parte del cielo donde Orun le esperaba. Todo lo que hace falta es tener la ventaja numérica para que el depredador se convierta en presa. Orun extendió la mano, estirándola hacia abajo, y sujetó al líder Minotauro por la punta del pie antes de que empezara a caer de nuevo. ¿Ves a este líder? Esto es lo que pasa cuando te niegas a escuchar el razonamiento. Su mano se posó en el dedo de uno de los líderes minotauros y dejó el resto de su cuerpo colgando con la cabeza hacia abajo y mirando directamente a la cima de los bosques abajo. La ropa de trapo que se usaba para cubrir la entrepierna del líder minotauro se quitó, dejando al descubierto su enorme pene parecido a un toro que Orun ni siquiera se molestó en mirar. ¿Ya me entiendes, líder? El líder minotauro alzó la cabeza para mirar a Orun con ojos llenos de odio y desprecio hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Si no has venido a matarnos, ¿por qué sigues torturándonos? El líder minotauro estaba harto de ser el saco de boxeo de Orun, de que lo lanzara sin motivo. Parece que aún no entiendes el punto que intento transmitir. Muy bien entonces. Orun retiró lentamente los dedos que colgaban del dedo del pie del líder minotauro y evitó que cayera al suelo, empezando con un dedo a la vez hasta que todos quedaron libres. Liberó al líder minotauro de su agarre y dio a la gravedad la oportunidad de cumplir sus deberes sobre el cuerpo que caía rápidamente del líder minotauro. El líder minotauro cayó al suelo, enviando escalofríos que aceptaron su caída, creando grietas que terminaron siendo un cráter con el cuerpo del líder minotauro en la fuente de todo. Ahora lo entiendes. Orun aterrizó rápidamente, siguiendo al líder minotauro, y se acercó a su cuerpo que yacía en el suelo. Mierda. Se desmayó. Cuando llegó a la parte superior del líder minotauro y dirigió su mirada a su rostro para mirarle a los ojos, vio que el líder minotauro se había desmayado con los ojos cerrados y la lengua afuera. Debo haberme pasado de la raya. Orun lo consiguió. Un poco arrastrado, y no lo hizo antes hasta que el líder minotauro se desmayó. Miró a su alrededor y vio el devastador daño que había causado solo por querer darle una lección al líder minotauro. Esto es una locura. Orun se quedó sin palabras ante la cantidad de destrucción que había causado al entorno solo por usar su capacidad física, a pesar de que se contenía bastante. No fue intencionado, pero el bosque, que tenía una forma que no se describiría exactamente como propicia para un ser normal, ahora está siendo destruido y remodelado por Orun que arremete levemente contra el líder minotauro.
Necesito terminar esto rápido. Si hay algún asentamiento humano cerca, podrían empezar a acercarse en cualquier momento. Estaba receloso y nervioso ante un encuentro con cualquier humano, grande o pequeño. Su acuerdo con el emisario se consolidó bajo la condición de que Orun no quisiera saber nada de los humanos, y él pretende cumplir el final de su trato. No hay ningún asentamiento humano que vaya a quedarse de brazos cruzados ante los daños que han sufrido en el bosque, seguido del sonido destructivo que provenía del bosque. Los pájaros que antes habitaban los árboles del bosque no le facilitaban las cosas, ya que todos salían volando de sus casas y se elevaban en bandadas, por miedo a la destrucción que había ocurrido en el bosque. Existe la posibilidad de que cualquier humano pueda ver a las aves y, por su movimiento y número, discernir que algo no va bien. Eso podría llevarles a dirigirse a este bosque para realizar un procedimiento investigativo. Capítulo 228. Orun sujetó el cuerpo inconsciente del líder minotauro por el dedo del pie y lo arrastró desde su posición hasta donde estaba su base. Su intercambio físico les había alejado mucho de donde estaba su base, pero él pudo cubrir fácilmente la distancia con su velocidad, sin disminuir ni siquiera con el cuerpo del líder minotauro arrastrándose como trapo limpiando el suelo del bosque. Cuando llegó a su base, llamó la atención de los minotauros por la forma en que se acercó a ellos. Vieron a Orun y se asustaron de inmediato por la escena que les mostraba. Tener a su líder tendido inconsciente en el suelo fue suficiente para convencerles de que estaba muerto, y que Orun era responsable de ello. Sostenían sus armas toscas, a pesar de que sus manos y cuerpo temblaban por el miedo a Orun. No te preocupes, no está muerto. Solo estoy dormido. Dijo Orun, lanzando casualmente a su líder entre ellos para que uno de ellos confirmara su condición. Uno de los minotauros fue lo bastante valiente como para acercarse a su líder y comprobar su cuerpo para saber en qué estado estaba, si Orun mentía o decía la verdad. Está diciendo la verdad. El líder sigue vivo. El minotauro aseguró a los demás minotauros que su líder seguía vivo, apoyando la cabeza en su pecho para escuchar su corazón. ¿Comillas que queréis de nosotros? ¿Por qué nos haces esto? Tras asegurarse de la supervivencia de su líder, dirigieron su atención a Orun y comenzaron a interrogarle, manteniendo una distancia amistosa entre él y ellos. De verdad que no os estoy pidiendo mucho. Todo lo que quiero es que abandonéis vuestros hogares actuales y me sigáis a uno nuevo. Exclamación. Orun no necesitaba que se lo dijeran para entender lo que significaba su expresión. Solo después de decirlo se dio cuenta de que lo que les pedía era demasiado para juzgar precipitadamente o considerarlo como poco. Punto. Señor Orun, ¿necesita algo más? Proporcionaremos lo que necesites. Agradecería que pudieras proporcionarme más carne. Dijo, llenando la boca con la carne que tenía en la mano. Delante de Orun, hay una estaca donde se asa la carne de lo que parecía una serpiente gigante en el fuego. Evidente que era una serpiente, se podía ver tumbada junto a la carne asada, compuesta por el resto de la piel y las entrañas que habían sido lavadas, antes de colocarlas en la estaca para asarse. Orun se sintió perturbado, incluso perplejo, al descubrir que la raza minotauro no come carne. Pensaba que solo su apariencia exterior era similar a la de un toro, y no sus preferencias alimentarias, también iguales a las de un toro que pertenece a la categoría vegetariana. Aunque no les guste la carne, eso no significa que tengan fobia a matar, ni que duden en matar a una criatura compuesta de carne. Es confuso cómo la escena pasó de tener miedo de Orun a que le adularan a su favor. Bueno, aquí tienes una explicación a continuación. Orun, dándose cuenta de que lo que les pedía era suficiente, sentó a los minotauros con fuerza y les dio una explicación convincente de por qué debían acompañarle. Se aseguró de no omitir nada, advirtiéndoles del peligro que podría caer sobre ellos en cualquier momento y de por qué seguirle les garantizaría libertad, un refugio seguro. Un lugar donde pudieran ser ellos mismos sin miedo a ser discriminados por su aspecto. Orun les contó todo, y para asegurarse de que no tuvieran dudas, les abrió la oportunidad de hacerle cualquier pregunta que tuvieran o les despertara curiosidad. Me llevó muchas palabras y un discurso de burbuja con los que no querría aburrirte, pero al final, el minotauro llegó a razonar con la forma de pensar de Orun y su propuesta hacia ellos. De ahí las razones por las que el minotauro le está entreteniendo como invitado, preguntándole qué debería ofrecerse, y él, expresando inmediatamente su antojo de carne. Los pilló desprevenidos y volvió a hacerles temblar de las botas, debido a que su cuerpo estaba hecho de carne. Orun fue rápido en aclararles que lo que quería no era su carne, sino otra diferente. Sin dudarlo, un grupo de minotauros se unió y salió a cazar. En menos de una hora,
Volvieron con una serpiente, no tan grande como la que cazó con los Wyverns, pero lo bastante grande como para considerarse un problema. Aparentemente no fue ningún problema para los minotauros cazar a la serpiente, una de las razones era que eran así de fuertes, y la otra que superaban en número a la serpiente tanto en forma como en tamaño 5-1. Cuando le llevaron la serpiente, Orun usó su habilidad forestal para hacer un palo largo, y lo sumergió en el cuerpo antes de usar su fuego para empezar a asarla. El gesto amable que le estaban haciendo a Orun, y la forma en que su actitud había cambiado drásticamente, debería ponerle nervioso y sospechar por cualquier motivo oculto, pero no le molestaba en absoluto. Cuando les explicaba, escuchaba sus latidos para saber qué sentían, y por eso podía notar que la mayoría apoyaba sus costumbres, mientras que ellos eran escépticos. La minoría tenía dudas en su mente, porque querían que su líder despertara antes de tomar cualquier decisión grandiosa. Incluso si están de acuerdo con Orun, la decisión final sigue dependiendo enteramente de lo que su líder decida hacer. Oh. Tu líder está a punto de despertar de su letargo. Mientras Orun se alimentaba de la carne, sus oídos escuchaban atentamente el latido de los minotauros, y fue entonces cuando captó el débil latido de su líder, mostrando señales de que pronto despertará. Capítulo 229. Sus párpados se abrieron lentamente, y lo primero que tenía a la vista fue el cielo azul claro y los rayos del sol que caían sobre él. Oh, estás despierto. Su rostro radiante y renovado se volvió amargo al oír la voz que acababa de hablar, junto con el rostro que acababa de aparecer sobre sus ojos, bloqueando una parte minúscula de su visión dirigida al sol. El líder minotauro levantó bruscamente la parte superior del cuerpo y usó las piernas que estaban en el suelo para impulsarse hacia atrás, alejándose del ser que lo había llevado al estado en el que estaba. Vaya. Nunca pensé que me ibas a tener tanto miedo cuando solo intento ayudarte. Orun encontraba graciosa la actitud del líder minotauro, especialmente lo tensa que parecía su cara al verlo, actuando como si la parca hubiera venido a llevarse su alma. No pudo evitarlo y soltó un comentario sarcástico manteniendo el rostro serio y extendiendo su pequeña mano hacia el líder minotauro. ¿Qué quieres de mí, vil demonio? Dice el líder minotauro, retrocediendo lentamente, aumentando la distancia entre él y Orun. No un demonio, un monstruo. Soy un monstruo igual que tú, y estoy aquí para liberarte del cautiverio de los humanos. Orun retiró su brazo extendido y adoptó la pose de un mesías, levantando ambos brazos con los dedos ligeramente por encima de la cabeza. ¿Que eres? El líder minotauro, aún en pánico y aturdido, había recuperado la mentalidad. Miró más allá de Orun, vio cómo estaban los alrededores, y entonces se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Por qué actuáis todos así? ¿Por qué miráis todos así? Vio la expresión que sus subordinados tenían hacia ellos y se preguntó por qué eran tan amistosos con el monstruo que casi le había matado. Sé que debes estar confundido, pero no hay razón para que lo estés. Orun se acercó al líder minotauro, que empezó a alejarse más de él, usando la pierna para presionar el suelo contra su cuerpo. Hizo brotar enredaderas en la espalda del líder minotauro, para servir de muro que evitaba que lo empujaran. Necesito que me escuches primero antes de que empieces a entrar en pánico. Orun se preparó una silla para sentarse mientras explicaba todo al líder minotauro, con la esperanza de poder convencerle. Estoy de acuerdo en que fui duro contigo, pero eso fue una causa necesaria para convencerte de ver las cosas desde mi punto de vista. Casi matarme es tu forma de convencer. Dice el líder minotauro, aún tenso contra él. Esa frase casi matarme no es lo mismo que matarte a ti. La diferencia entre ambos es que uno de ellos se asegurará de que estés muerto y nunca tendrá el privilegio de pronunciar las palabras que acabas de decir. La otra, te concede la indulgencia para abrir los ojos y pensar, ¿casi? Las palabras de Orun para oídos del líder minotauro se interpretaron en la forma de concederle la misericordia de la elección. Su traducción es, si hubiera querido matarte, ya lo habría hecho, pero no lo hice, y sigues vivo, así que ¿por qué no me das las gracias en vez de enfurruñarte por casi matarte? ¿Qué es lo que queréis de nosotros? De mi especie, eso te llevó a recurrir a métodos tan extremos. El líder minotauro renunció a su destino en su misión, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para herir a Orun. No tenía nada que pudiera enfrentarse a su cuerpo ridículamente poderoso pero diminuto. ¿Cuántas veces tengo que repetirte? Lo que quiero es que los vuestros me sigan, que vengan y formen parte de mi imperio. Dijo Orun con cara seria, mostrando que no estaba bromeando. ¿Pero por qué? Tienes todo el poder que hay, y superas fácilmente a los míos. Aunque vayamos contigo,
No te serviremos de nada en nuestro estado. El líder Minotauro no podía entender cómo pensaba Orun. Porque alguien tan fuerte como él se tomaría la molestia de reclutar bajo su mando, a quienes son más débiles que él, de esos que solo servirán como lastre para su fuerza. Porque valoró toda vida. Sus palabras no tenían sentido para el líder Minotauro, lo que le llevó a tener aún más preguntas para Orun. Respóndeme a este líder. Reúne a 2 monstruos, un duende y un orco. Haz que esos 2 monten un ataque a un asentamiento humano. Cuando otro humano preguntó, ¿qué te ataco? ¿Qué crees que sería la respuesta? El líder Minotauro tenía la mente absorta en sus pensamientos, aparentemente pensando cuál era la respuesta, o más bien, qué tipo de respuesta esperaba Orun de él. Monstruos, los monstruos están atacando. Eso es lo que dirían. Orun vio que el líder Minotauro no avanzaba en sus pensamientos y decidió darle la respuesta. La única instancia en la que se haría una distinción clara es si les preguntan qué tipo de monstruos son. Entonces responderán con un duende y un orco. Prácticamente entendía lo que Orun intentaba transmitir a través de la pregunta que hacía y la respuesta que daba. A ojos de los demás, todas las especies de monstruos se registran como una sola, y es el mismo trato que se aplica a una especie que se dirige a otra. Yo, con el poder que poseo, no soy una excepción a esa regla, y tú tampoco. Entonces me hizo pensar, si nos tratan igual a pesar de las diferencias físicas, que nos impide unirnos y entregarnos a nuestras costumbres, ayudándonos a nosotros mismos para la supervivencia de nuestra raza frente a quienes nos menosprecian. Comillas, te has vuelto loco. ¿Quieres que diferentes especies vivan juntas? Orun ya había sido advertido por el líder Wyvern sobre lo descabellado que es su objetivo y la dificultad que conlleva. No le sorprendió oír al líder Minotauro referirse a él como loco, ni tampoco se sintió ofendido por ello. Si acaso, estaba encantado, porque demuestra que el líder Minotauro prestaba atención a lo que decía. ¿Comillas enfadado? Quizá lo sea, pero es natural que lo sea. Tendría que estar loco para pensar en sobrevivir siendo un niño que despertó con nada más que el cadáver muerto y frío de su madre a su lado. Tendría que estar loco para vagar solo por los peligros que habitan la mazmorra, tendría que estar loco para soñar con llegar a un punto donde no haya nada que temer, tendría que estar loco para haber sobrevivido hasta ahora. Y ahora llegar a cierto punto en el que ni siquiera yo entiendo hasta dónde llegan mis poderes, cuáles son mis límites. Capítulo 230. Su voz sonaba calmada, transmitiendo a través de ella una fuerte sensación de emoción con una expresión inmutable. Honestamente, podría seguir y seguir hablando de muchas cosas que me llevaron a este punto, un punto en el que me llames loco, pero no lo haré, porque no es por eso que estoy aquí. Mi objetivo puede hacerme parecer un loco, pero estás olvidando algo. Somos monstruos, todos nos hemos vuelto locos desde el momento en que nacimos. Orun se levantó de la silla con espinas que había creado y empezó a marcar el ritmo de izquierda a derecha ante el líder Minotauro. Comillas, nunca te preguntas por qué todos nacimos con inteligencia instintiva desde que éramos un bebé. Hay razas que no nacieron así, ¿por qué nosotros? La misma raza condenada y menospreciada antes que la otra, son las que tienen una inteligencia instintiva. ¿Nunca te lo cuestionas? El líder Minotauro no había visto a un infante humano, ni sabe cómo son los humanos cuando son pequeños. No solo él, sino los otros minotauros presentes, estaban perdidos en la pregunta de Orun. Se hizo así, para que pudiéramos aprender a sobrevivir por nuestra cuenta. Nuestro destino nos fue entregado a nosotros para decidir su curso desde el momento en que nacimos, no como los humanos que tuvieron que sobrevivir bajo el paraguas de aquellos a quienes llaman padres. No hay ningún factor complicado en las palabras de Orun, lo que dijo y cómo lo dijo es exactamente lo que significa. Cuando nace un humano, nace débil, indefenso ante el embate de partes externas. Por suerte para ellos, tienen con sus padres imbuidos del llamado instinto maternal, que cuidan de sus hijos, los cuidan hasta que sean lo suficientemente grandes para cuidarse solos. Los monstruos no estaban bendecidos con tal privilegio. A diferencia de los humanos, el orden natural de los monstruos es abandonar a sus hijos tras su nacimiento, haciendo de su seguridad la prioridad número 1 sobre su descendencia. Y solo unos pocos de entre muchos se tomarán la molestia de cuidar de sus hijos. También hay padres monstruos que mantienen a sus hijos bajo sus regazos para usarlos como vanguardia, criarlos como guerreros con la intención de renunciar a sus vidas para que los padres puedan seguir viviendo. Tal es la cruel realidad en el mundo de los monstruos, y a lo que Orun busca poner fin con su propuesta. Como monstruos,
Desde su nacimiento fue su deber decidir por sí mismos cómo iban a vivir, si preferían morir en ese lugar o si se encargaban de levantarse y luchar. Si querían comer, era su deber salir a cazar. Solo tienen minutos de ventaja antes de ser bendecidos con la capacidad de gatear y pronto caminar en busca de nutrición para sobrevivir. Pero no te equivoques. Mis palabras no buscan pasar por alto cómo la humanidad llegó a ser lo que es, cómo los niños llegaron a depender de sus padres para sobrevivir. Orun no es un tonto que ve las cosas desde un solo ángulo. Entiende que hay dos caras de una moneda y se asegura de ver ambos lados antes de llegar a una conclusión. La humanidad, igual que nosotros, fue una raza que abandonaría a su descendencia para garantizar su propia supervivencia. Según lo que le han contado los pilares, la humanidad estuvo en el fondo de la cadena alimentaria, y aunque no estaban bendecidos con una fuerza física innata como la de los monstruos, lograron sobrevivir y prosperar. Elevándose hasta convertirse en una de las razas más formidables, todo ello logrado con la ayuda de un solo humano. Orun busca ser ese tipo de humano para los monstruos. Quiere sacarlos de su miseria y elevarlos a una raza formidable que será temida en todo el mundo. El reino humano y los entornos sistemáticos que ves hoy no surgieron en un día. No. Todo empezó de algún sitio, una raíz si se me permite decirlo. Esa raíz, es lo que me esfuerzo porque seáis para vuestro semejante monstruo. Está bien matarse entre nosotros, albergar odio mutuo. Todo es aceptable. Lo que no es aceptable es ser asesinado y menospreciado por una raza forastera. Sigo matando a mis semejantes monstruos hasta hoy, y quiero creer que seguiré haciéndolo en adelante, y es natural que las cosas sean así. ¿Por qué? Porque somos monstruos. No todos somos con quienes se puede razonar. Creo que hay docenas de monstruos ahí fuera que solo buscan causar destrucción sin fin, sin otro propósito razonable que presumir de su poder como niños que acaban de conseguir un juguete nuevo y sienten la necesidad de lucirse con él. No soy así. Mi fortaleza es algo que planeo usar para dos cosas. La primera es protegerme a mí misma, y la otra es hacer que pueda allanar el camino para que quienes estén bajo mi mando también tengan los poderes para protegerse. El líder Minotauro alzó la cabeza con ligera admiración, pensando en cómo un monstruo podía tener tales pensamientos a pesar del horrible entorno en el que creció. Comillas, seguro que no esperabas que te dijera que protegiera a los que están bajo mi mando como segunda cosa para la que usaré mi fuerza. Era cierto que el líder Minotauro lo esperaba. Tiene la fuerza, como líder, es apropiado que la use para atender esto bajo su mando. No soy tonto. Quiero creer que aquí no hay monstruos que quieran depender de su líder para hacer todo el trabajo duro mientras ellos se relajan. Orun le dio la espalda al líder Minotauro y dirigió la palabra a las masas Minotauro que escuchaban atentamente su conversación con su líder. Como monstruos, creo que nos enorgullecemos de nuestra fuerza. Todos los que estáis aquí deberíais estar dispuestos a sacrificaros, está bien que seáis débiles, lo está. Lo que no está bien como monstruo es querer seguir siendo débil mientras dependes de otro. No lo toleraré, ni tampoco el imperio que espero construir tendrá sus cimientos construidos bajo monstruos de mente débil. Orun volvió su atención al líder Minotauro y le fijó la mirada un rato antes de abrir la boca para hablarle. Comillas, dímelo, líder. ¿Qué tipo de futuro deseas para tu especie? Está bien si crees que tienes lo que se necesita para proteger lo que es tuyo, pero te he demostrado que no es así. La fuerza que usé al luchar contra ti es la misma cantidad de fuerza que ejerció un oponente humano con el que tuve la oportunidad de luchar. El nivel de combate de Orun se redujo al nivel de Cayo, no al Cayo que se fusionó con Ignacio, sino al Cayo anterior a eso. Todavía quedan 3 de esos humanos, y puedes estar seguro de que vendrán a por ti cuando les apetezca. Porque no lo han hecho es porque no te perciben como una amenaza que merezca su tiempo. Orun se acercó a él, se puso a su lado y sacó espinas del suelo bajo él para usar un taburete y así alcanzar la oreja izquierda del líder Minotauro. Comillas, ¿lo entiendes, líder? Los humanos a los que debías de menospreciar por ser débiles, en realidad son los que te ven por encima del hombro como un monstruo que no vale ni un céntimo de su tiempo. Dijo, acercando la boca al oído del líder Minotauro y susurrándole. Pero puedo ayudarte a cambiar todo eso. ¿Enojado? Lo estoy, y tú también puedes estarlo, pero no solo estaremos enfadados. Estaremos locos e imparables. Comillas, ¿qué dices, líder Minotauro? ¿Estás conmigo o sigues pensando en ser tajante? Orun bajó del taburete y se dirigió al frente, mirando al líder Minotauro mientras volvía a extenderle la mano. Capítulo 231. A Orun le cuesta creer lo que sus ojos veían en ese momento. Claramente lo vio y lo sintió,
pero al mismo tiempo, todo le parece tan irreal. Pensó que si era cualquier otra persona, estarían tan sorprendidos como él ahora. Después de hablar con el líder Minotauro y el resto de su tripulación, Orun logró convencerlos para que se unieran a él y abandonaran su hábitat actual para ir con él a su propio hábitat. El líder Minotauro estuvo de acuerdo, no porque confiara en Orun ni porque apoyara lo que Orun quería crear. Se unió a Orun por miedo. Temía eso que le dejó indefenso de rodillas y lo dejó inconsciente. El líder Minotauro tenía la impresión de que si no hacía lo que Orun le pedía, sería asesinado por él, y no quería eso para él ni para el resto de los suyos. Orun era consciente de hacia dónde se inclinaban los pensamientos del líder Minotauro y decidió dejarlo así. Las razones del líder Minotauro para no confiar en él y solo temerle se deben a la ridícula fuerza de Orun, lo entiende. También entendía que el líder Minotauro aún no creía que lo que Orun intentaba lograr pudiera convertirse realmente en algo moldeado en la realidad. Orun sabe todo eso por leer el latido del corazón del líder Minotauro mientras se lo explicaba. La habilidad innata de Orun para discernir cómo uno piensa leyendo su latido cardíaco no se ha extendido hasta el punto de ser capaz de ver a través de pensamientos complicados como los mencionados anteriormente. Lo que hizo para conseguir todo eso fue usar Oracle como traductor de latidos cardíacos, para ayudarle a entender los pensamientos del líder Minotauro. Ahora consciente de sus pensamientos, Orun no hizo nada para cambiarlo, y tampoco culpa al líder Minotauro. Todo es resultado de que el líder Minotauro no conoce su personalidad ni cómo piensa, o cree que lo que dijo puede realmente suceder. Pretende cambiar la sospecha del líder Minotauro hacia él, no hablando, sino demostrándole que cuando se propone algo, se encargará de que se haga. Un imperio monstruo es un objetivo con menos peso en comparación con el primer objetivo que se propuso, el poder que no le hará acobardarse ante ningún oponente. Ese es el primer objetivo principal de Orun, así que ¿qué es crear un imperio de monstruos en comparación con aspirar a una altura en la que realmente sea intocable? Tal es el pensamiento de Orun sobre la mente desconfiada del líder Minotauro. Orun tenía prisa por guiarlos fuera de su antiguo hábitat y hacia el nuevo, principalmente por haber estado en contacto con algún humano. El número de minotauros era de cientos, lo que dificultaba su movimiento por tierra, ya que a cualquier figura externa les parecería que los minotauros planeaban atacar, debido a su gran número y presencia dominante. Como marchar no era una opción para ellos, Orun usó su habilidad de teletransportación para llevarlos a todos al desierto de arena, y todo lo que le costó fue el uso de más mana en la fabricación del círculo de teletransportación. La escena que vio cuando él y los minotauros se teletransportaron al desierto donde la manada de Wyverns fue adormecida, fue algo que no esperaba, ni jamás pensó esperar. Cuando Orun llegó, vio que la manada de Wyverns había despertado de su letargo, y sus cuerpos habían sufrido un cambio drástico. Todos eran un poco más grandes que antes, ahora con toques de rojo en su piel oscura escamosa, algunos con 2 cuernos largos en la frente, mientras que otros uno en el centro de la frente. Sus alas, que antes eran su ventaja, ahora habían ganado su propia independencia al pasar a estar detrás de ellos, y la mano delantera ahora forma parte de sí misma. Ya no estaban de pie sobre una pata, sino ahora sobre 2, similar a como suelen estar los lagartos, pero en su caso, su presencia los mostraba más como una entidad parecida a un dragón. No solo su aspecto físico había cambiado, Orun podía sentir cómo el aura que salía de su cuerpo también se había multiplicado varias veces de forma sorprendente. Estaba bien, las cosas seguían siendo creíbles para Orun. Esperaba que no fueran a seguir igual tras su evolución, así que no le sorprendió demasiado su apariencia. Lo que realmente hizo que Orun se quedara boquiabierto fue la aparición de una doncella. Sí, una doncella. Una doncella de piel oscura y lisa con pelo sedoso negro y rojo, el lado izquierdo negro y el derecho rojo. Sus ojos brillaban como el propio sol, con sus pupilas tomando la forma de su cabello en el orden en que está ordenado. Su desnudez mostraba su figura femenina que combinaba con su rostro ovalado con hoyuelos notables que presionaban su piel suave y suave. Su aspecto impresionante, apuesto y seductor habría hecho que Orun la considerara humana si no fuera por los 3 cuernos que sobresalían de su frente. Eso fue suficiente para que le dijera que la figura adulta del tamaño de un humano frente a él no era humana, sino una especie monstruosa diferente. Antes de preguntar o hacer nada, Orun se movió apropiadamente como un caballero, usando su aura para crear una manta y acercándosela para cubrir su cuerpo desnudo. Le molestaba su desnudez, no porque le conmoviera, sino porque sentía que no tenía sentido. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo no.
Y eso era porque la manada de Wyverns estaba tranquila ante la mujer, lo que indicaba que no era una enemiga. Comillas, ¿quién eres? Capítulo 232. Orun se apartó después de cubrir a la mujer con la manta, antes de preguntar su identidad. Se preguntó si otra especie monstruosa habría oído hablar de su objetivo y había venido aquí a preguntar si podían ser aceptados. Pensó en la mujer, como la figura principal de la especie que aspira a unirse a ellos. Ese fue su primer pensamiento, hasta que se dio cuenta de que aún no había hecho público su objetivo a toda la especie monstruosa. Pero entonces pensó para sí mismo, quizá fueron informados por la manada de Wyverns que los conocía. Fue su siguiente pensamiento tras considerar que llevaba días desaparecido, durante su misión de reclutamiento de minotauros. Podría ser posible que la manada de Wyverns se hubiera despertado un día antes y saliera a invitar a otra raza a unirse a ellos. Sí, eso es posiblemente lo que pasó. La suposición de Orun se reforzó aún más al ver a los Wyverns en paz con la mujer monstruo que tenían delante. Notó que algo no iba bien con la manada de Wyvern. Giró la cabeza en varias direcciones, buscando al líder Wyvern, cuyo nombre ahora es Vildria. Comillas, ¿dónde está? ¿Dónde está Vildria? Preguntó, después de no verla por allí ni que ella viniera a él en cuanto volvía. Por mucho que hubiera cambiado su aspecto, Orun habría reconocido igualmente a la líder Wyvern. Del 20% de su maná total que usó para nombrar a los Wyverns, la mitad se usó solo para nombrar al líder Wyvern. Lo hacía así para que hubiera una jerarquía clara entre el líder y el resto de la manada de Wyverns. Orun sabe lo mucho que valora la jerarquía de fuerza la especie monstruosa y que podría ser de la líder Wyvern si su fuerza disminuyera, situándola en la misma liga que el resto de los Wyverns. Puede que solo fuera sentimental, pero la líder Wyvern fue el primer tipo de monstruo que conoció, el primero con el que pudo razonar, por eso quería que ella estuviera entre los líderes del imperio, y para convertirse en eso, tenía que distinguirse del resto. Ella levantó lentamente las cejas y luego miró a Orun con la mirada fija en él, transmitiendo una expresión que dejó a Orun confundido. Comillas, Orun. La voz que le llamaba sonaba dulce, suave y excesivamente femenina. Entre todo eso, hay un sonido que resonaba en un tono muy familiar en los oídos de Orun. Quizá ya lo sabía desde el momento en que la vio, y simplemente intentaba convencerse de lo contrario. O quizá no sabía realmente quién era ella, y solo se dio cuenta tras escuchar su voz. Cualquiera que fuera, todo se reducía a una sola pregunta, ¿cómo? Comillas, Vildria. ¿Eres tú de verdad? El tono que usó transmitía apropiadamente lo sorprendido que estaba al ver al líder Wyvern, cuya altura y apariencia formidables y aterradoras, ahora convertido en una figura humana con piel oscura y suave. Comillas, de verdad ha cambiado tanto mi aspecto. Suficiente como para que me confundas con otro. Orun sabía que ella estaba siendo sarcástica con sus palabras, pero no podía evitar cómo lo decía. Escuchar la voz del líder Wyvern con una expresión humana, es preocupante para Orun. Era consciente de lo que la evolución hace con un monstruo y de cómo le otorga una nueva forma evolucionada, más fuerte que la que tenían en el pasado. Orun sabía todo eso, ya que había formado parte de sus cambios. Lo que no sabía era que la evolución en sí misma era capaz de cambiar la apariencia de un ser de 4 patas con alas a una figura humanoide sin alas y con 3 cuernos en la frente. Nunca antes se había encontrado con tales cambios, hasta ahora. Oráculo, ¿puedes confirmar si realmente es Vildria? Ella misma lo había confirmado, Orun también lo confirmó tras escuchar su voz, pero las dudas seguían rondando en él. Cuando evolucionó de un antiguo duende a un duende infernal, los cambios que ocurrieron en su cuerpo se debieron a la reconstrucción de su cuerpo por parte de Oracle usando el maná de la tumba guardiana del fuego. Se hizo así para que su nuevo cuerpo pudiera resistir la absorción de la herencia del guardián del fuego. Sin embargo, el caso de Vildria es diferente al suyo. Evolucionó, no le reconstruyeron el cuerpo, sino evolucionó. Son dos situaciones diferentes y tienen condiciones diferentes que se aplican a ellas. Su proceso evolutivo la identificó como una extraña entre los otros Wyverns cuya recompensa física era crecer, con patrones rojos en el cuerpo y algunos otros cambios aplicados. Aparte de esos cambios, mantuvieron su forma como especie monstruosa de tipo alado, a diferencia de Vildria, cuya evolución solo busca borrar cualquier rastro de su yo pasado como monstruo alado. Quería confirmar con Oracle que no le pasaba nada, y que en realidad es la líder Wyvern con una figura humanoide, y no otra entidad separada por sí misma. Maestro, su firma de aura coincide con la líder de los Wyverns, el que la maestra llama Vildria. Comillas, de verdad eres la líder Wyvern, Vildria. ¿Pero cómo?
¿Cómo evolucionaste a una forma así? Orun aún no podía entender cómo había llegado a su apariencia. Es una especie alada que debería haber evolucionado hacia una especie alada de nivel superior. Su situación actual es lo mismo que tener a un humano convertido de repente en una cabra, no por naturaleza ni por características, sino por su aspecto físico. ¿Comillas qué te ha pasado? Esperaba que tu apariencia fuera más intimidantes después de la evolución, no tú con una apariencia mona y esponjosa. Orun estaba disgustado con la apariencia que había adoptado Vildria tras su evolución. Es un monstruo que está destinado a ser uno de los líderes principales en la fundación del Imperio Monstruo. La mayoría de los monstruos tendrán dificultades para tomársela muy en serio con la apariencia que ahora había adoptado, a diferencia de su apariencia anterior, que bastaba para silenciar cualquier boca solo con verla a kilómetros de distancia. Su apariencia, similar a la de un adolescente, seguía siendo utilizable porque su rostro aún encarnaba el rasgo de monstruo, y con un rostro severo, podía resultar un monstruo muy intimidante, a diferencia de Vildria, que es menos aterradora y más adorable. Una característica que podía meter en problemas en el mundo de los monstruos. Capítulo 233, Maestro, esa no es su forma evolutiva. No lo es. Orun sentía aliviado por lo que Oracle acababa de decir. Pero entonces, su alivio se convirtió en una pregunta sobre cómo había llegado a su forma actual si no era la que adquirió tras su evolución. Podría ser. Orun recordó algo que escuchó mientras aún estaba en la mazmorra, lo que la señorita dragón le contó sobre una forma mediana. Entonces le preguntó por qué su apariencia no se parecía a la de un dragón como ella misma decía ser. La señorita dragón le contó que estaba en su forma de median. Una forma que la representaba como una entidad ordinaria cómoda para conversar con quienes estaban fuera de su raza, sin ser representada como una entidad a la que temer. Su forma era aún más ordinaria que la de Vildria, que tiene 3 cuernos en la frente. Me di cuenta de que podía cambiar a esta forma después de mi evolución, así que lo hice, para sorprenderte. Logró sorprender a Orun con su apariencia. Sin embargo, la reacción que él dio no fue la que ella esperaba de él. Creo que lograste sorprenderme. Entonces, ¿por qué no pareces sorprendido? Incluso después de lo que dijo, la reacción física de Orun fue deficiente, teniendo en cuenta que su rostro no había sufrido tantos cambios. He visto muchas cosas hasta ahora, hasta el punto de que ya me estoy volviendo inmune a cualquier tipo de sorpresa. Ella se sintió decepcionada, al igual que el resto de los Wyverns que ya se habían imaginado la expresión de Orun al ver la forma media del líder Wyvern. ¿Comillas quiénes son? Preguntó, cambiando el tema que la concernía para centrarse en el grupo de minotauros que permanecían en silencio detrás de Orun, observando su intercambio con ellos. La especie minotauro estaba preocupada, perturbada y asustada por la presencia dominante que poseían los Wyverns. La expresión que forjaban los minotauros, basada en cómo ven a los Wyverns, es lo mismo que cuando un hombre mentalmente deprimido miraría su obstáculo en forma de montaña y se estremecería de miedo, sin esperanza de que todo estuviera perdido. El único entre ellos con la mente para mantener su racionalidad es el líder minotauro, que estaba desconcertado sobre por qué seres tan aterradores estaban reunidos en un solo lugar. Cada uno de ellos tenía más que suficiente poder para acabar con su raza. Al verlos, el líder minotauro se preguntó en su mente, ¿qué le dio el valor para enfrentarse a Orun? Ante la presencia dominante y múltiple que tenía delante, el líder minotauro estaba perdido. Descubrir dónde estaba, su lugar, realmente derrumbó y destrozó cualquier ego de los fuertes que una vez tuvo. Se dio cuenta de que no solo no era nada ante esa presencia, sino que su mera existencia no importaba al mundo, ni nadie notaría si desapareciera. En medio de su ego caído, hay una pregunta que vaga profundamente en su mente. La presencia múltiple ante él fue suficiente para que Orun se estableciera como miembro de los fuertes y tuviera un enorme número de seres temiendo un encuentro con él. La presencia de la especie minotauro no era necesaria aquí en absoluto, ni serían de ayuda en ningún aspecto. Son demasiado débil para demostrar ser significativos para el objetivo final de Orun. Así es el pensamiento del líder minotauro con la mirada sin apartarse de la presencia de los fuertes que le rodean. Son nuestros nuevos reclutas, la raza minotauro. Respondió Orun a Vildria, alejándose del minotauro y extendiendo ambas manos para presentar su presencia a los Wyverns. Vildria, con la ropa aún cubriéndole el cuerpo, intentó acercarse a los minotauros, pero cayó en su camino tras dar 4 pasos hacia adelante. Malditas piernas tan pequeñas.
dijo, levantando la cabeza y vertiendo la arena que se había acumulado en su boca tras la caída. Era obvio por su gesto corporal que aún no se había acostumbrado a ser un monstruo del tamaño de un humano. Comillas, ¿por qué no vuelves a tu forma de gigante en vez de quejarte? Su presencia de lucha frente a Orun le hizo sentir lástima por ella. Nunca la había visto así, un estado que la hace luchar por algo a lo que podría acabar perfectamente volviendo a su forma de transformarse. También le cuesta pensar en la figura de tamaño humano como la líder Wyvern que conoció una vez, así que le aconsejó que volviera a su forma por el bien de ambos. No. Mi forma actual es demasiado grande para que la use todo el tiempo. Además, si estoy en esa forma, no podré hablar contigo de cerca. Orun recordaba que cuando la líder Wyvern aún estaba en su forma de Wyvern, tenía que estirar la cabeza hacia arriba solo para poder ver su rostro al hablar, y ella tenía que agachar la cabeza muy bajo cada vez que conversaba con él. Era una situación incómoda para ambos, pero Orun estaba dispuesto a elegir esos momentos antes que quién es ella ahora. Lo que sea necesario, o lo que sea, dominaré este cuerpo. Me acostumbraré en nada y no tendré problemas para moverme. Vildria era firme, insistiendo en mantener su forma media a pesar de poder cambiar a su forma de Wyvern cuando quisiera. Dilo después de levantarte del suelo primero. Orun se acercó a ella y extendió la mano para ayudarla a levantarse. Extendió la mano, atrapó la de Orun, y él la levantó del suelo de un solo golpe. La ropa que cubría su parte delantera estaba manchada de arena por todas partes, y su rostro no se le quitaba la cara. Esto es lo que te pasa por apresurarte por algo a lo que aún no estás acostumbrado. Se quedó quieta mientras Orun la ayudaba a quitar el polvo de la arena de la ropa. Se lo quitó el polvo como haría una madre con su hijo de 4 años que acababa de terminar de jugar en la arena. ¿Comillas es tu pareja? La pregunta del líder Minotauro pilló desprevenidos tanto a Orun como a Vildria. Capítulo 234. El líder Minotauro había observado a Orun y Vildria, la forma en que se comunican entre ellos, tanto en el habla como en las actividades físicas, convenció al líder Minotauro de que Orun y Vildria eran compañeros. Pareja, en este término, significa ser pareja, pero los monstruos no usan la palabra pareja porque no son precisamente el tipo de raza amorosa. Se emparejan por una razón, engendrar una descendencia que continúe su legado, no para que vivan juntos el resto de sus vidas, con promesas de hasta que la muerte los separe. Orun y Vildria se miraron entre sí, luego al líder Minotauro que les había preguntado, y después se miraron de nuevo el uno al otro. Ambos estaban confundidos, sin saber qué tipo de respuesta debía darle al líder Minotauro, e incluso curiosos por saber qué le llevaba a asumir que eran compañeros. ¿Comillas qué es esto? Ninguno de los dos sabe lo que es ser pareja. La reacción que le dieron al líder Minotauro le hizo preguntarse si nunca habían tenido pareja y si la palabra era ajena. Sabían lo que era un compañero, o al menos uno de ellos lo sabía, mientras que el otro aún no estaba seguro de a qué definición de compañero se refería el líder del Minotauro. Cuando dices pareja, ¿te refieres físicamente íntimo entre ellos, o pareja como una pareja con un objetivo común? Preguntó Orun, queriendo asegurarse de a qué se refería el líder Minotauro antes de responderle. Me refiero a la que tiene intimidad física. Orun no respondió rápido, girando la cabeza hacia Vildria antes de entregarla al líder Minotauro para que finalmente le respondiera. Somos socios que estamos en camino de ser como una familia, unidos por el mismo objetivo, el deseo de sobrevivir. Orun no cree que haya algo más en su relación con Vildria, más allá de ser el primer tipo monstruoso que conoció. Ha creado un vínculo con ella durante los momentos que pasaron juntos, y ha llegado a preocuparse mucho por ella y por su bienestar, pero eso es todo lo que hay en su relación. Cosas como el amor, el afecto sexual, son pensamientos que nunca tuvo cuando piensa en ella, no porque su verdadera forma sea similar a la de un gran monstruo aterrador, ni porque su apariencia actual parezca femenina y madura, eso no es en absoluto. Nunca había tenido esos sentimientos porque no entiende qué significa albergar tales sentimientos. Orun lo ha hecho. Había tenido un momento duro creciendo solo, sin tener que pensar en nada más que dónde conseguiría su próxima comida cuando estaba en la tierra. Perdió a sus padres a una edad temprana, y desde entonces está solo, teniendo que buscar recursos para sobrevivir gracias al esfuerzo que ha hecho. Al llegar a este mundo, no ha habido tantos cambios en la vida de Orun, salvo que en este mundo está luchando por su supervivencia a una escala mucho mayor. Esas son sus experiencias hasta ahora, desde la Tierra hasta su llegada a este mundo, con su vida en la mazmorra.
La idea de un sentimiento que une a los demás, con juramentos de eternidad y eternidad juntos es desconocido para Orun. Quizá en un futuro cercano, Orun entienda lo que significa sentirse atraído por alguien de la manera que alguien está enamorado, pero por ahora, tiene otros asuntos importantes que atender, asuntos que requieren la persistencia de su raza. Comillas entonces ¿por qué actuáis como si fuerais compañeros? No me confundas. El líder Minotauro consideraba que la forma de comunicación de Orun y Vildria era antinatural. No importa desde qué ángulo o forma lo mire, un duende proclamado y un Wyvern son amistosos. No solo no suena natural, sino que también se resume como increíble, si no lo hubiera presenciado él mismo. Porque nos entendemos lo suficiente como para comportarnos cómodamente juntos. Se supone que eso es un problema. Orun no exigía una respuesta al líder Minotauro, ni hacía obligatorio que le respondieran, pero la forma en que preguntaba hacía que el líder Minotauro pensara lo contrario. No. Eso no lo es. El líder Minotauro respondió con voz entrecortada, haciendo que Orun se preguntara por qué hablaba así. Comillas ¿puedes ayudarme a acercarme a él? Vildria se ha dado cuenta de lo difícil que le resulta moverse con pies humanos en su estado actual, así que pidió a Orun, que le sujetaba la mano, para que la ayudara a caminar hasta donde estaba el líder Minotauro. Ahí también era hacia donde se dirigía cuando se cayó de bruces la primera vez. El líder Minotauro se mantuvo firme mientras observaba a Orun ayudar a Vildria a acercarse a donde él estaba. Por fuera parecía seguro y firme, pero por dentro estaba cautivado por la curiosidad. ¿Por qué querría enfrentarse a él de frente después de que Orun los hubiera presentado como el nuevo recluta? ¿Existe la posibilidad de que quisiera intimidarle a él y a los suyos para someterlos, obligándolos a marcharse por voluntad propia? El líder Minotauro desearía más que nada librarse de Orun y no volver a encontrarse con él jamás. Con la ayuda de Orun, Vildria logró llegar hasta la líder Minotauro sin tropezar. Llegó a donde él estaba, levantó la cabeza para mirarle a los ojos, o al menos quería mirarle a los ojos. La distancia entre los ojos de la líder Minotauro y el alcance visual de Vildria estaba muy separada, y ni siquiera estirando la cabeza podía resolverlo. Comillas ¿puedes mirar aquí abajo para que pueda ver tus ojos? Se encogió de hombros, inclinando la cabeza hacia abajo como le había dicho Vildria. Comillas ¿qué opinas de sus sueños? Su rostro mostraba lo seria que era con su pregunta, y su tono, transmitido al líder Minotauro, que lo que Vildria quería oír no era una respuesta cubierta de mentiras o miedo, sino una respuesta genuina sobre cómo se sentía realmente el líder Minotauro respecto a la pregunta que acababa de hacerle. Capítulo 235 Orun caminó por el sendero del bosque, encontrando su camino a través del camino bordeado por Wyverns y Minotauros por igual. Ha pasado aproximadamente una semana y media desde que Orun aceptó a la raza Minotauro y montó una tienda lo suficientemente grande y alta para alojarlos. No era su residencia permanente, sino temporal, al menos hasta que se hubieran reunido por completo. Antes de que pueda avanzar la construcción del imperio, Orun planea reclutar entre 7 y 8 especies diferentes de monstruos, lo que ayudaría a consolidar los cimientos del imperio. Solo después de completar el proceso de reclutamiento, Orun comenzará la construcción, empezando por asignar una ubicación adecuada para que cada especie habite. Actualmente está en el lugar donde se montan las tiendas de campaña de los Minotauros, y va de camino a reunirse con el líder Minotauro para llevarlo a su tienda y discutir con Vildria cómo serán las cosas en adelante. Así como la incorporación de más especies de monstruos. Aún no está acostumbrado a usar el tópico del mensajero para invocar la presencia del líder Minotauro, porque no es de los que mandan a los demás. Aunque es consciente de que necesita cambiar ese aspecto de sí mismo, si planea gobernar sobre diferentes especies de monstruos, tiene que ser capaz de adoptar múltiples personalidades cuando la situación lo requiera. Orun llegó a la tienda donde descansaba el líder Minotauro y procedió a entrar sin pedir permiso primero. Comillas ¿qué te parece, toro asqueroso? Sí, maestro, me encanta mucho, más. Por favor, estrangúgame hasta la muerte, amo. Cuando Orun entró en la tienda, lo estaba. Preocupado por la escena que se mostraba ante él. Comillas ejem. Realmente solo quería dar la vuelta y salir de la tienda sin tener que interrumpir lo que veía, pero no podía hacerlo. El tiempo es esencial para Orun y la clase monstruosa, y él quiere poner todo en orden lo más rápido posible. La presencia del líder Minotauro con él es muy importante, por eso tuvo que hacerse notar imitando el sonido de una tos, con una voz lo suficientemente alta como para eclipsar la inquietante voz que venía del líder Minotauro.
La atmósfera que reinó tras el sonido de tos imitado por Orun fue, piensa en aquel momento en que eras muy joven y tenías ese deseo de tomar lo que no te pertenece. La sensación que surge al ser atrapado por un tercero en ese momento es como se ve el ambiente actual. Para quienes sois demasiado justos como para siquiera pensar en tomar lo que no os pertenece, quiero que os imaginéis conversando con vuestro ser querido. Durante el momento de conversación, soltaste por error una frase muy incómoda. Otro ejemplo es cuando estás en un lugar confinado con tus amigos y entonces un sonido silencioso y suave resonó, acompañado del olor de lo que solo puede describirse como muerto durante 3 días seguidos. Ese ambiente tenso, esa cara sospechosa sobre quién tiene razón y quién no. Eso es similar a lo que Orun está experimentando actualmente. Ese estado de ánimo que sigue a la declaración es exactamente lo que ocurrió en este caso. Habría usado la palabra torpe para resumirlo, pero eso es quedarse corto respecto a cómo se sienten ahora. Vildria y yo estamos a punto de comenzar la reunión sobre qué hacer a partir de ahora. Consideramos obligatorio que estuvieras presente como líder de tu especie. Orun logró mantener la cara seria, con movimientos corporales que mostraban que no veía nada y que le importaba lo que hacían. Cuando terminó de decirle al líder Minotauro lo que quería, Orun giró rápidamente su cuerpo y salió de la tienda, dejando al líder Minotauro y a su compañero aturdidos. Parece que su descripción física no es lo único que es parecido a un animal. En realidad, maestro, eso no es cierto. Los minotauros sí. Oráculo. Orun sabía lo que Oracle iba a decir, así que lo detuvo justo a tiempo. Algunas palabras es mejor no decirlas. Dijo, dirigiéndose de nuevo a la tienda donde Vildria le esperaba. Punto. Y el líder Minotauro. Orun llegó a la tienda donde Vildria la esperaba. Entró y se sentó en una de las 3 sillas de madera colocadas en formación redonda. Vildria vio la expresión en su rostro cuando entró y supo que algo iba mal. Esperó un rato a que entrara el líder Minotauro y, al no poder percibir ninguna señal de él poco después de que Orun entrara en la tienda, procedió a preguntarle por qué estaba la razón. El líder Minotauro se unirá a nosotros en breve. La voz de Orun sonaba vacilante, asegurando a Vildria que realmente le pasaba algo. ¿Comillas te pasa algo? Algo que sientas que tienes que decirme. No, todo está bien. Dice Orun, con la cabeza baja y sus pensamientos aún en lo que había visto antes. Orun, sabes que puedes ser honesto conmigo, ¿verdad? Sea lo que te preocupa, estoy atento. No tienes que decírmelo, Vildria. Soy muy consciente de ello. Es solo que... Estaba confundido sobre qué hacer. Orun no desearía nada más que olvidar y borrar los recuerdos de lo que vio en la tienda del líder Minotauro. Sin embargo, su mente no está de acuerdo con sus pensamientos. La escena de lo ocurrido se rebobinaba en la cabeza de Orun y se repetía una y otra vez. Francamente, fue perturbador y traumático para Orun, que pensaba que se había vuelto inmune a la mayoría de las sorpresas. Justo cuando pensaba haberlo visto todo, el mundo surge otro evento extraño para que lo experimente. Tenía la cabeza en alto, mirando el tejado tallado de madera de la tienda. Realmente no es algo de lo que debas preocuparte. No había manera de que pudiera decirle a Vildria que había visto al líder Minotauro con una Minotauro hembra, realizando un juego previo muy peligroso en una posición incómoda. ¿Quién en su sano juicio soltaría eso de repente? Y nada menos que a una mujer. Capítulo 236. El interior de la tienda estaba en silencio. Vildria tenía la mirada puesta en Orun, que tenía sus pensamientos profundamente concentrados en repasar la escena del líder Minotauro que había visto. El silencio se vio interrumpido por el líder Minotauro que irrumpió apresuradamente en la tienda. Siento llegar tarde. Sus ojos estaban puestos en el líder Minotauro que acababa de entrar, aún más tenso que cuando Orun había entrado. Líder, ¿ha pasado algo entre tú y Orun? Observando cómo entraba el líder Minotauro y su gesto corporal cuando sus ojos se posaron en Orun, Vildria estaba segura de que algo realmente había pasado entre Orun y el líder Minotauro. Comillas, no hay nada malo, Lord Vildria. Correcto, señor Orun. Su voz temblaba y su tono era desigual, lo que solo hizo que Vildria dudara aún más sobre lo que ambos decían. Durante la semana que ha pasado, el líder Minotauro ha aprendido a dirigirse a Orun y Vildria con el debido respeto porque ha descubierto que no está en absoluto a su nivel. Como cualquier otro monstruo, también cree en la supremacía de los fuertes y está dispuesto a mantenerse firme. Aunque Orun no sea exactamente el tipo de monstruo con el que desearía tener algo que ver, sabe que aún tiene que darle el respeto que merece como alguien más fuerte que él. Lo mismo ocurre con la forma en que piensa sobre Vildria. Comillas, él
El líder tiene razón. No pasa nada, nada en absoluto, ja, ja, ja ja ja. La risa torpe de Orun fue lo que cortó las cosas de raíz, confirmando totalmente que su suposición era correcta. Líder, puede sentarse. Aunque sabía que algo no iba bien, no había mucho que pudiera hacer para que soltaran lo que iba mal, especialmente Orun, que se había comportado de forma tan fuera de su carácter. Además, si era algo que ponía en peligro a la manada o a ella, confiaba en que Orun podría abrirse con ella sobre eso. El líder Minotauro se adelantó para sentarse en la silla que estaba frente a Orun a la derecha y Vildry a la izquierda. Se sentía constreñido con la mirada que le posaban. Era como si miraran a través de su alma y estuvieran a punto de imponerle un juicio. Comillas, he hecho algo mal. El líder del Minotauro estaba nervioso tanto por dentro como por fuera. No recordaba haber hecho nada que hiciera que Orun y Vildry llamaran su atención y lo sentaran como a un niño que se negó a obedecer la palabra de sus padres. Líder. El tono que Orun usó al señalar su título le alarmó a sus oídos. Necesitamos que nos hagas un favor. El líder Minotauro se tragó una gran cucharada de saliva cuando Orun acercó la cara a él, pidiéndole un favor. El líder Minotauro lo pensó bien, pero no pudo encontrar nada parecido a un favor que pudiera hacerle a Orun. Comillas, ¿en qué puedo ayudarle, señor Orun? Su respuesta fue firme, y aunque seguía nervioso sobre cuál era el favor, logró ocultar su miedo tras su voz profunda. Has pasado un tiempo relativo en el hábitat humano, ¿verdad? El líder Minotauro no sabía de qué se trataba todo esto, ni por qué Vildry y Orun querrían saber sobre su tiempo con los humanos. Hablando del tiempo que pasó en el bosque del que Orun vino a reclutarlo, el líder Minotauro lleva allí mucho tiempo. Exactamente cuánto tiempo es una pregunta que no puede responder, pero al menos puede reducir ese pensamiento con 2 a 300 años desde que empezó a vivir allí. Si ese es el caso, como alguien que ha estado presente mucho tiempo en un solo lugar, debes saber sobre los otros monstruos que habitan ese bosque, ¿verdad? Ahora sabía a dónde iban Orun y Vildry con la pregunta que le estaban haciendo. Orun está a punto de comenzar su reclutamiento de monstruos para el desierto, y le piden su opinión para que puedan seleccionar el tipo monstruo con fuerza comparable o incluso superior a la suya. Quiso preguntar si Orun no podía utilizar el método que usó para buscarlos, pero decidió no hacerlo. Deben tener su propia razón para no usar ese método y acudir directamente a él para obtener información. Sí, conozco a algunos monstruos así. Una vez gobernamos el bosque juntos. Ya veo. ¿Sería tan amable de darnos todos los detalles que tiene sobre los monstruos, qué especie son y, lo más importante, qué cree que será su respuesta cuando les pidan venir a unirse a nosotros? Orun pareció pensativo mientras le hacía más preguntas al líder Minotauro. Se reirán de ti como yo al principio, pero después de un poco acción persuasiva, deberían poder razonar contigo. La acción persuasiva que quería decir era que Orun usara su fuerza para someterlos como él hizo con él. Comillas, acciones persuasivas. Bien anotado. Gracias por tu ayuda, líder Minotauro, y ahora, por lo que tú y los tuyos deberíais haber recibido en el momento en que entraste en mi territorio, te lo concederé ahora. El líder Minotauro no entendía lo que Orun quería decir con otorgarles algo. La información que dio era de conocimiento común que podría conocerse si Orun hubiera investigado más, así que no había necesidad de que se lo agradecieran. Orun se levantó de su asiento y se acercó al líder Minotauro. Cuando llegó al frente, sacó espinas del suelo para levantarse y que su mano alcanzara la cabeza del líder Minotauro. Comillas, a partir de ahora, te nombro líder de tu especie, Monric. Comillas que, el líder Minotauro no tuvo oportunidad de expresar su sorpresa por lo que Orun acababa de hacer, ya que el sueño evolutivo se activó antes de lo esperado, llevándole la conciencia. Descansa bien, líder. Orun desmontó las espinas, aterrizó de pie y luego salió de la tienda para ir a nombrar al resto de los minotauros que estaban fuera. Capítulo 237. Llevado al cielo y volando a una velocidad que deja en evidencia incluso al ave más rápida haciéndolo jadear por aire, está Orun. Acompañando a un vehículo, colgado de la mano izquierda de Orun, está el líder minotauro que fue llamado Monric hace unos 5 días. Él y su raza han pasado por el proceso de evolución tras ser nombrados, y solo se despertaron hace unos 2 días. Los cambios que aparecieron en el cuerpo del líder minotauro son su altura imponente disminuyendo, ahora casi parecido a la de un gorila adulto. Su masa corporal también había disminuido, pero no tanto como su altura. Sus fibras musculares, aún más que antes, ahora están bien desplegadas, con venas apareciendo casi por todos lados. Su cuerno,
En cuanto a cambios físicos, es lo único que parece haberse alargado que antes. En conjunto, su fuerza total ha aumentado en pliegues que nunca habría soñado lograr por sí solo. Monrick. Aún en movimiento, Orun bajó la cabeza y se giró hacia Monrick para llamarle. Comillas sí. Sí, señor Orun. Estaba dudoso e incómodo tras adivinar qué era lo que Orun quería preguntarle, por su tono y su expresión facial. De verdad no pensaba preguntarte por eso. Si acaso, quería olvidarlo. Fue entonces cuando descubrí que solo soy un monstruo con una mente curiosa propia, así que sí, voy a preguntar. Monrick tragó saliva, ya pensando en cómo responder a la pregunta aún pendiente de Orun. ¿Lo que te vi hacer dentro de la tienda es un rasgo común de tu raza, o es solo algo individual aplicado solo a ti? Monrick se sintió avergonzado y expuesto. Es un adulto, un líder libre de tomar sus decisiones según lo que le guste y lo que no le guste, pero algo en la forma en que Orun le pidió algo le hizo sentir avergonzado. No es algo que se extienda a toda mi especie. Solo me afecta a mí, y lo hago para aliviarme cuando estoy estresado y tenso. Comillas, aliviar el estrés. Orun estaba, como poco, sorprendido. ¿Realizar ese acto solo para aliviar el estrés? Se preguntaba hasta dónde tendría que ser el estrés para que alguien sometiera su cuerpo a tales actos disfrazados bajo la bandera de relaciones sexuales con su sexo opuesto. Sí. Últimamente, he estado pasando por más estrés de lo habitual, y cada día me provocan cosas que mi mente no podía soportar. Por eso la hice recurrir a medios aún más extremos, para distraerme. Vaya. Eso sí que es un estrés muy intenso. Podía entender un poco a qué tipo de estrés se refería Monrick. Monrick tiene una responsabilidad que asumir, siendo el líder de una especie monstruosa, tuvo que mantener las apariencias para satisfacer las necesidades de quienes estaban bajo su mando. Era natural que alguien así estuviera bajo mucha presión y necesitara formas de salir de ella, aunque solo fuera por un rato. Entendía todo eso, pero una parte de él seguía preguntándose por qué había elegido ese medio como forma de aliviar la presión que estaba pasando. Señor Orun, estamos aquí. Orun salió de sus pensamientos cuando Monrick le llamó. Comillas si detuvo bruscamente su velocidad de vuelo y flotó su cuerpo sobre el suelo, con la mano aún sujetando a Monrick por el cuerno derecho. Comillas, ¿cómo se llamaba la raza que dijiste que habita este lugar otra vez? Con la otra mano, Orun se rascó la cabeza, intentando recordar el nombre de la raza que le habían dicho hace unos 5 días, antes de la evolución de Monrick. Se llaman trolls, señor Orun. Los trolls en apariencia son similares en tamaño a los minotauros, su masa corporal es similar a la de osos o gorilas. Sus rasgos faciales son similares a los duendes, salvo por los cuernos que tienen y por tener 4 ojos en la cara sin nariz. ¿Sabes qué? Después de describir sus rasgos faciales, me doy cuenta de lo lejos que están de parecer del tipo duende. Su piel es un factor importante para distinguirlos de otras especies de monstruos, convirtiéndolos en una especie monstruosa única. A diferencia de la textura lisa o de piel áspera, bueno, mayormente áspera y menos suave que tienen los monstruos, los trolls no tienen ninguna de esas. Su piel es dura como roca, como la piedra, pero la tiene como piel y no en el suelo. Los veo desde aquí arriba. Orun, con la mirada fija en el suelo, tenía la mirada fija en el asentamiento de los trolls. El suyo no estaba en un espacio abierto como los minotauros, sino en una cueva, con algunos de ellos fuera de la cueva, de pie en la entrada, probablemente vigilando para repeler a cualquier intruso. Desde donde estaba Orun, activó su habilidad de percepción, lo que le dio la oportunidad de ver a través de la parte interior de la cueva y cómo los trolls están asentados en ella. Ese mito de que los trolls temen al sol debe ser cierto. Orun no conoce todos los detalles de cómo son los tipos de trolls, pero tampoco tiene absolutamente ningún conocimiento sobre su especie. Cuando era muy pequeño y vivía en la Tierra, aún viviendo con sus padres, era como cualquier otro niño que hizo de ver animes y compañías de fantasía su vocación. Por lo que recordaba de los trolls en esas historias, tenía miedo a la luz del sol. Comillas, algo sobre volverlos muy sólidos o algo así. Observó a los trolls que vigilaban la entrada de la cueva y vio que sus cuerpos estaban siendo cubiertos por la luz del sol, con la sombra de la cueva cayendo sobre ellos. Todo era una suposición por su parte, pero la forma en que cada uno se aseguraba de posicionarse de modo que sus cuerpos no entraran en contacto con la luz del sol, le demostró a Orun que su suposición podía ser acertada. Capítulo 238 HMM. Esto podría acabar siendo un problema.
Si los trolls son realmente una especie que teme la luz del sol como Orun había supuesto, les costará vivir en el desierto compuesto de arena y la dura lluvia del sol. Aunque lograra construir un refugio para ellos, no resolvería todo el problema, sino que solo serviría para establecer una restricción sobre la distancia y el lugar al que pueden ir dentro del rango del desierto. Comillas, ¿hay algo que te preocupe, señor Orun? Orun se había quedado callado demasiado tiempo, con la mirada aún en dirección a la cueva de los trolls, mirándola como si algo estuviera pasando allí. Los trolls. ¿Sabes si son una especie que reacciona negativamente al efecto de la luz solar? Orun no quería sacar conclusiones precipitadas sobre sus suposiciones, al menos no cuando tenía a alguien de quien confirmarlo. Sí, lo son. Por eso solo se pueden ver todos encerrados en cuevas. Pensaba que esto era conocimiento común para todos los monstruos, así que incluso Lord Orun debería haberlo sabido. Esto realmente va a ser un problema. Orun pensó 2 veces qué hacer. La presencia de los trolls que siente desde donde estaba está más o menos al nivel de cómo eran los minotauros en su día. Está seguro de que, con la cantidad justa de mana para nombrarlos, pueden ascender hasta convertirse en monstruos formidables. Pero, ¿de qué les servirá si se vuelven formidables y además acaban restringidos en su rango de acciones y movimientos? Una idea surgió en la cabeza de Orun durante su momento de dilema sobre qué hacer con los trolls. La razón por la que los trolls temen la luz del sol es porque hará que su cuerpo sea sólido, convirtiéndolos en una piedra inamovible y sin vida, o al menos eso es lo que escucho. Una vez que les pone nombre, están destinados a sufrir una mutación evolutiva como la que hicieron los minotauros y los wyverns, una evolución que les otorgará cierta resistencia al atributo fuego. Debido a la naturaleza del núcleo que se usa para nombrarlos. El calor del sol es lo que cambia la constitución del troll de roca viva a roca inanimada. Si la teoría de Orun es correcta, los trolls deberían poder evitar convertirse en piedras una vez que él les haya nombrado y adquirir la habilidad de resistencia al fuego. El fuego es el medio por el cual se genera el calor, y el sol es solo un rayo masivo de fuego, quemando a un grado que compacta su forma como algo distinguible del fuego. No obstante, el sol puede considerarse una forma de fuego, siendo el origen del fuego el sol. Vale, voy a arriesgarme. Orun aún no sabe cómo va a acabar el resultado, pero estaba dispuesto a darle una oportunidad. Como dice el refrán, sin riesgo, sin ganancia. Con el objetivo al que aspira, tiene que estar dispuesto a asumir riesgos, sean grandes o pequeños. Monric, prepárate para un aterrizaje de emergencia. Comillas que. Orun estaba a punto de soltar el cuerno de Monric cuando su tono sorprendido le detuvo. Comillas, ¿qué pasa? Comillas, no vas a bajar conmigo. Comillas, ¿por qué debería? Monric no tenía palabras para responderle. En primer lugar, ¿qué quiere decir con por qué debería hacerlo? Todo, desde cómo se unió a Orun hasta que está aquí, es todo gracias al plan de Orun. Si es así, no es justo que asuma la responsabilidad de reclutar a la otra raza como él hizo con él. Te traje porque iba a asignarte la tarea de reclutar a los trolls. Comillas, ¿y tú? ¿Por qué has venido conmigo si no vas a hacer nada? Comillas, ¿quién dijo que no iba a hacer nada? Mi motivo para venir aquí es para poder nombrarles y también transportarlos a todos usando la teletransportación masiva. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahí abajo? Son trolls, me atacarán en cuanto me vean. Haz lo mismo que yo te hice y asegúrate de no matar a ninguno de ellos. Ahora, vete. Espera. Su voz se hizo más baja mientras el padre baja, hasta que no se oía o nada dentro del rango normal de oído. Golpe. Monric logró aterrizar con seguridad tras ser derribado por Orun. ¿Pero qué demonios? Hacer lo que me hizo a mí. ¿Qué demonios quiere decir con eso? Monric, al agacharse, no sabía qué hacer a continuación. Según Orun, debe luchar contra los trolls que custodian la entrada y adentrarse más en la cueva, pero ¿y después qué sigue? Por un lado, ni siquiera está seguro de sí mismo de tener el poder para repeler a un grupo de trolls y aún tener la resistencia para enfrentarse a su líder. Los trolls son una especie nacida con fuerza natural a la misma longitud que la especie Minotauro. Aunque haya evolucionado, no sabe hasta dónde le ha llevado su evolución, porque no tuvo tiempo para probarse a sí mismo. Tras su evolución, Monric recordaba que las cosas solo se volvieron más ocupadas para él con Orun a su lado y teniendo que asistir a reuniones regulares para discutir qué harían a partir de ahora. Jamás en la vida de Monric habría soñado o imaginado que llegaría el momento en que se sentaría en medio de dos monstruos increíblemente poderosos.
Solo para que puedan hablar sobre la reforma agraria y cómo conseguir productos sostenibles para la raza. La mayoría de lo que hablaban Orun y Vildria le era ajeno, y lo único que podía hacer para contribuir a lo que decían era observar cómo divagaban. Monrick levantó la cabeza y vio que los trolls que custodiaban la entrada de la cueva ya le tenían la mirada puesta. Comillas que se joda esto. Monrick decidió dejar la lógica atrás y lanzarse a tope. Seguramente, Orun no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que le pasara algo si fracasaba. Capítulo 239. Los trolls que estaban en la entrada de la cueva vieron a Monrick aterrizar de pie y se quedaron quietos observándole con los brazos apuntando hacia él. No podían acercarse a él, debido a que su cuerpo estaba dentro del alcance del sol, y no tenían otra opción que esperar a que él llegara a las sombras donde el sol no tocaba. Monrick, que estaba todo encendido, entregó a los trolls, que estaban cansados de sus acciones. Como un toro sin frenos, Monrick cargó contra los trolls que estaban delante de él, los hizo volcar y les asestó un golpe que los lanzó contra las paredes. Por orden de Orun, Monrick se aseguró de no excederse y se aseguró de que estuvieran vivos sin importar cómo los atacara. Otros dos trolls corrieron hacia él desde ambos lados. Llegaron hasta él y le lanzaron sus armas. Monrick movió su cuerpo apresuradamente, incapacitando a los dos trolls antes de que sus armas pudieran tocarle. No pudieron reaccionar a tiempo a su velocidad y simplemente fueron empujados por él sin poder oponer mucha resistencia. Monrick se sorprendió por lo que acababa de suceder. Su actuación contra los trolls no fue en absoluto lo que esperaba. Sabía que se había hecho más fuerte tras su evolución, pero la oleada de poder que sentía crecer dentro de él era algo que no había previsto. Monrick no iba a desperdiciar esa profunda sensación que sentía creciendo dentro de sí, y aprovechó el impulso que se acumulaba en su interior para asaltar la parte interior de la cueva, derribando todo lo que se interpusiera en su camino. Era un toro furioso en forma humana. No había nada que no pudiera apartar solo con su fuerza física, y con cada empuje, Monrick seguía asombrado de sí mismo y de lo que había llegado a tener. Monrick pudo limpiar la cueva a gran velocidad y, en poco tiempo, se encontró ya en la sala donde está el líder de los trolls, junto con otros trolls a su lado. Hay 7 trolls aparte de su líder, cada uno de ellos emanando una aura algo parecida a la de Monrick en el pasado. Los 7 se acercaron al frente, protegiendo a su líder, que estaba cómodamente sentado al fondo. Comillas que hace un minotauro en la cueva de los trolls. Los 7 trolls rodeaban lentamente a Monrick cuando el líder de los trolls le hizo una pregunta. Monrick tenía la vista puesta en el movimiento de los 7 trolls, vigilando sus acciones y el momento en que atacarían contra él. Se aseguró de no apartar la mirada de los 7 trolls mientras respondía a la pregunta del líder troll. Me enviaron aquí en nombre de mi señor para pedirte que te unas a nosotros. En su interior, Monrick se preguntaba si había hecho bien con la forma en que respondía al rey troll. No ha hecho esto antes, y no tiene experiencia en ello, ya sea ser señor de otro monstruo o ser enviado solo a enfrentarse a toda una especie de monstruo. El líder de los trolls miraba a Monrick con ojos que lo miraban desde arriba, evaluando su nivel de fuerza. La figura de tu cuerpo te hace ser el líder de tu especie. Así que dime, ¿por qué un líder está siendo mandado por otro? Los líderes de la especie Minotauro se identifican según la longitud de sus cuernos. Según sus creencias, cuanto más largo es el cuerno de uno, más poder puede ejercer, y como todos sabemos, los monstruos en particular valoran todo lo relacionado con el poder individual. El cuerno de Monrick había crecido aún más que cuando era un simple minotauro, lo que le hacía parecer indiscutible como el líder de su raza. Hay circunstancias que me han llevado a estar aquí, y pronto tú también lo estarás. Las palabras de Monrick sonaban como si estuviera insultando al líder de los trolls, incitando su furia hacia él al decir que él, un líder, se sometería a las órdenes de otro. Los otros 7 trolls que rodeaban a Monrick no podían soportar escucharle seguir insultando a su líder. Los 7 cargaron contra él simultáneamente, cada uno adoptando diferentes formas con las manos y los pies. Monrick no esperó a que llegaran a él mientras estaba de pie. Apresuró los pies y se acercó al que tenía más cerca, agarrando al troll por el cuello y estrellando su cuerpo con fuerza contra el suelo. Monrick extendió la mano y atrapó la mano de un troll que venía hacia él por los lados. Se torció la muñeca antes de apartar al troll con la pierna y golpearlo en el costado del estómago. Monrick fue rápido en prestar atención al siguiente troll que también venía hacia él desde los lados. Esquivó el puño que el troll le había lanzado y lo devolvió con un puño propio,
conectando en la mejilla del troll y enviándolo contra la pared por la fuerza causada por el puño de Monric. El tiempo de reacción y los movimientos de Monric no se desperdiciaron, haciendo que cada paso queda cuente y cada acción para derribar a un troll a la vez. Su medidor de asombro seguía subiendo drásticamente con cada embestida de su puño que derribaba a los trolls, impidiéndoles levantarse para un segundo asalto. En poco tiempo, Monric había conseguido derribar a 3 trolls, quedando 4 de ellos, sumando 5 si uno sumaba a su líder. Al principio, Monric no entendía por qué Orun le enviaría solo a enfrentarse no solo a uno, sino a trolls con cientos de personas. Sin embargo, tras enfrentarse a ellos de frente, Monric finalmente entendió mejor cuáles son las intenciones de Orun. Capítulo 240 HMM. Está mejor de lo que esperaba. Flotando arriba, Orun siguió el movimiento de Monric desde que estaba fuera de la cueva, hasta su entrada y su encuentro con el líder troll. También usé alrededor del 20% de mi mana para evolucionar a los minotauros, pero debido a su número, tuve que dividir aún más el mana en partes más pequeñas, a diferencia de los wyverns, que solo son 16. Orun temía que la cantidad de mana usada para evolucionar al líder minotauro, Monric, no fuera suficiente para situarle entre los rangos de alto nivel. No podía extraer la mitad del 20% de maná usado como hacía con el líder Wyvern, Vildria. Porque, a diferencia de Vildria y su manada, el número de minotauros era muy amplio, y solo disminuiría su evolución si él le daba la mitad del 20% solo al líder minotauro. Quería mantener la jerarquía haciendo que los Wyverns fueran superiores a los minotauros, mientras que el líder minotauro sería superior a todos los Wyverns excepto a Vildria. Los líderes de cada especie son los pilares que sostienen los cimientos, era justo que fueran más poderosos que los propios cimientos. Del 20% que usó para la especie minotauro, el 5% del maná total se usó para nombrar al líder minotauro. Eso significaba que el conteo actual de maná del líder minotauro estaba en millones, lo que lo hacía más fuerte que los Wyverns, cuyo conteo de maná se sitúa en cientos de miles, y el más alto que no superaba el millón. El único en el rango de Orun que actualmente es más fuerte que Monric es el líder Wyvern, Vildria. Y ella es más fuerte que él en cuanto a maná, por al menos 5 millones de diferencia. Realmente superó mis expectativas sobre él. Orun envió a Monric a enfrentarse a los trolls por 2 razones. Quería que Monric participara en el proceso de reclutamiento, hacerle entender que se ha convertido en uno de ellos y que ahora tiene un papel que desempeñar, igual que Orun y Vildria. Otra razón es para poder verificar cuán fuerte se ha vuelto Monric tras su evolución. Orun no ha visto la fuerza de alguien que evolucionó con 5 millones de maná o más. La última vez que evolucionó y luchó fue cuando tenía 100.000 manás. Y aún así, tenía una cantidad ridícula de habilidad física combinada con destrezas devastadoras que aprovechaban su mana. Quería ver qué sería de una raza que nació naturalmente más fuerte que la suya, y el resultado que le dieron es algo de lo que se siente orgulloso. Punto. Los 4 trolls desconfiaban de Monric ahora que había derribado a 3 de ellos sin esfuerzo. El poder que mostraba estaba fuera de lo normal para alguien perteneciente a la raza minotauro. La fuerza con la que nacen está ligeramente a la par con la de los trolls, y a medida que envejecen con la evolución, esas son su fuerza. Por mucho que Monric haya avanzado en su evolución, no debería llegar al punto de que 3 ancianos minotauros cayeran fácilmente ante él. A menos que no era normal para el líder troll. Monric irrumpiendo en su cueva sin preocuparse por nada y deshaciéndose de sus subordinados sin siquiera tomárselos en serio. A ojos del líder troll, no había nada normal en ninguno de esos temas, y él había supuesto cuál podría ser la razón. La apariencia actual de Monric lo muestra como un ser temible y parecido a un minotauro, pero hay algunos rasgos, como los dibujos rojos en su cuerpo, que recorren desde el cuello hasta las piernas. No podía ver la entrepierna porque estaba cubierta por el trapo que Monric se estaba poniendo. Al principio, ninguno de los harapos encajaba con el cuerpo del minotauro, debido a que su tamaño corporal disminuía tras la evolución, pero lograron ajustarlo. Reduciéndolo a su tamaño corporal y atándolo a la cintura para cubrir solo la parte íntima, dejando las demás partes públicas tanto para el minotauro macho como para la hembra. Orun y Vildria siguen trabajando en conseguir ropa adecuada para los minotauros y tener suministro de ropa para cualquier otra raza que se una a ellos. Hasta ahora, no han tenido mucha suerte con eso, pero eso no significa que vayan a renunciar todavía. Vildria sugirió que Orun usara su mana para hacerles atuendos, pero Orun rechazó ese uso, ya que implica gastar su mana. No querría que dependieran de esas formas,
porque no se sabe exactamente cuáles serán sus números una vez terminado el proceso de reclutamiento. La raza tendrá que conformarse con usar los harapos durante el tiempo principal, al menos hasta que Orun y Vildria piensen en una forma sostenible de conseguirles ropa adecuada. Frente al líder troll, las marcas rojas en el cuerpo de Monric lo descalificaban como un minotauro completo, relacionándose solo con la especie mitad minotauro. Los dibujos rojos en su cuerpo no se parecen en nada a los de un minotauro real que tiene un cuerpo firme, libre de dibujos y solo con las cicatrices de la guerra. Asociado a la cantidad de fuerza que Monric había mostrado ante él, el instinto del líder troll le insinuaba que algo iba mal. Stop. Se levantó inmediatamente de su asiento y dio la orden de su subordinado para que se detuviera antes de llegar a Monric. Monric, que se había preparado para la batalla, estaba tan sorprendido como los 4 trolls por la razón por la que se les impidió ir tras él. Aunque la victoria no estuviera asegurada para ellos, aún tenían que hacer lo que fuera necesario para enfrentarse a Monric, que había irrumpido en su territorio en contra de su voluntad. Dijiste que quieres que unamos fuerzas contigo. El líder troll se levantó de su asiento y se acercó a Monric antes de preguntar. Los 4 trolls se colocaron detrás de su líder, preparándose para protegerlo ante cualquier anomalía. Sí, di Monric, el líder de los trolls, y los 4 trolls que aún permanecían en pie, estaban todos sorprendidos por lo que acababa de caer desde arriba. La parte superior de la cueva, que estaba protegida por muros, se vino abajo con los escombros cayendo al suelo, y una pequeña figura humana cayó junto con ella. Líder de los trolls, ¿verdad? Eres más inteligente de lo que se cree. Los 4 trolls se pusieron rápidamente delante de su líder, con el puño y el cuerpo en modo combate hacia la figura que acababa de romper el techo e invadir su hogar. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.